Hey, ¿cómo están ángeles queridos? Aquí Argos Spartan en un nuevo capítulo de esta gran historia. Pero antes de empezar me gustaría que dejes tu me gusta, te suscribas y también dejes tu comentario para que el algoritmo de YouTube recomiende más mis videos y más gente nos conozca. Y para todos aquellos que no están suscritos, enviaré a esta criatura por la noche a sus casas. Créanme, reviso todos los nuevos suscriptores, así que están advertidos. También decirles que si quieres platicar conmigo, únete a mi canal de Discord, que me paso de vez en cuando a platicar con ustedes. Y si te interesa verme jugar videojuegos, pásate por mi canal de YouTube morado. También recordarles que está activa la opción de miembros del canal, por si quieres ayudarme de forma económica para poder seguir trayendo más contenido de mejor calidad. Y por lo tanto me gustaría agradecer a estas personas que me ayudan siendo miembros del canal. Así que empecemos con el primer rango humano, que después de tanto tiempo finalmente tenemos a un nuevo miembro, José Escalante. Ahora vamos con el segundo rango, Ángel. Un gran saludo para Moisés Cervantes, Agustín Zapata y Zain Kazutoru. Último pero no menos importante, el tercer rango, Ángel Caído, y un increíble saludo para Oscar 222. Así que recuerden darle las gracias, ya que con su ayuda este canal sigue andando. Pero bueno, sin nada más que decir, empecemos con el capítulo del día de hoy. Advertencia: no soy dueño de Dark Souls ni tampoco de Zero no Tsukaima. Crédito a sus respectivos creadores. Esto es solo una traducción. Si te ofende este tipo de contenido, retirase. Su creador original es Vendetta 543, link en la descripción. Capítulo 34. Amar a otro. Los días de recuperación tras el intento de invasión fueron difíciles. A raíz del ataque, la mayor parte de la infraestructura de Tarbes había sido diezmada junto con la tierra a su alrededor, lo que obligó a la gente a evacuar la aldea devastada. Se les había ofrecido refugio en la capital por el momento, aunque muchos de ellos sabían que esto solo los salvaría por el momento. Sin la tierra y los medios de vida estables, el final no sería diferente. La recuperación resultó difícil. Después del ataque, se confirmó que el señor que vigilaba Tarbes había sido asesinado y muy pocos querían tomar su posición, ya que la aldea parecía inviable para la restauración. Si bien hubiera sido posible recuperar las tierras y los edificios con la ayuda de los magos de la tierra, el costo de tal esfuerzo sin duda sería más problemático de lo que valía. A pesar de la destrucción del pueblo, el estado de ánimo hacia los no afectados era festivo. A sus ojos, Albion había sido repelido con éxito y les propinaron una derrota tan aplastante que la totalidad de la flota había sido aniquilada de una vez. Los rumores y rumores sobre la explosión sobre Tarbes despertaron interés en todo el país. ¿Fue un arma secreta de la corona? ¿Divina providencia del padre Brimir arriba? ¿O fue simplemente una coincidencia? La gente discutía sobre la causa desde el día hasta la noche. En cualquier caso, el tráfico aumentó. Mientras que antes los mercaderes, mercenarios y otras personas venían a Tristán para la boda de la princesa y la posibilidad de una guerra con Albion, ahora se acordó en general que la guerra sería inevitable y con las pérdidas sufridas por Tristán durante la batalla inicial, necesitarían nuevas armas. Armaduras y hombres dispuestos a calzarlas y luchar por el perjudicado. Finalmente llegó la noticia de la cancelación de la boda de la princesa y su ascensión a reina. Muchos en el consejo se opusieron a esto, considerándolo demasiado arriesgado y que el matrimonio debería continuar, pero los recordatorios de la inacción de Germania ahogaron sus protestas a favor de la cancelación. La revelación de que la tregua aún se mantendría debido a su vacilación en enojar al país que podría usar milagros casi eliminó cualquier oposición a la anulación. Henrietta, al menos temporalmente, había cambiado su carga por otra. Abatida, la futura reina miró por la ventana de su carruaje mientras cruzaba lentamente la carretera. Afuera podía ver a los diversos vendedores pregonando sus mercancías junto con el rastro frecuente de grupos armados. La guerra vendría pronto. Ningún festival o alegría podría negar ese hecho. Tanto si se declaraba la guerra como si no, llevaría al sufrimiento de Tristán, de eso era dolorosamente consciente. Abstenerse y parecían débiles, pero seguir adelante y habría resistencia de sus propios súbditos. ¿Sucede algo, Su Majestad?
preguntó el cardenal Mazarino frente a ella. Desde que tomó la decisión de ascender, las cargas del hombre finalmente disminuyeron y, por primera vez en 3 años, había visto su rostro arrugado sonreír debajo de su barba. «Levántate para ser una reina sin marido, ¿es esto realmente sabio?», ella preguntó vacilante. Podía ver a muchos en la multitud vitoreando al carruaje mientras pasaba. Para ellos ella era la reina que había producido un milagro, pero sabía que esta adoración no duraría. Tendría que haber impuestos, mano de obra y, si la necesidad era demasiado grande, tal vez incluso el servicio militar obligatorio. Su amor se convertiría en odio con la misma rapidez. Creo que ambos podemos estar de acuerdo en que ahora no es el momento para el matrimonio, ¿no? Él respondió. Esto no fue un mero accidente. Aunque tengo pocas dudas de que este Cromwell está inventando la verdad para parecer la parte víctima, el hecho es que rompió el tratado y nos atacó días antes de su boda cuando se suponía que iban a venir. Como un gesto de buena fe. Y mamá todavía está de luto, no pudo evitar el tinte de amargura que se filtró en su voz. 3 años. Habían pasado más de 3 años desde que su padre había fallecido y, sin embargo, su madre todavía decía estar de luto. A veces no podía evitar sentir que su madre simplemente lo estaba usando como una excusa para no gobernar y dejárselo al cardenal Mazarino y ahora a su propia hija. Sí. Exactamente, asintió, comprensivo, eso y a los ojos de la población se te ve como mucho más digno del título. Fuiste el que salió furioso del consejo después de amonestarlos por cobardía. Tú fuiste quien condujo los ejércitos hacia Tarbes. Por último, muchos creen que fue por tu voluntad que ocurrió el milagro y dio sentido a los sacrificios de los soldados. El pueblo te sigue, y eso es suficiente. Yo no invoqué ese milagro, murmuró, aunque el cardenal no la escuchó o decidió ignorar la declaración. Louise había sido la que lo convocó. Louise, su mejor amiga, quien sin duda se comprometería con ella y juraría usar su magia del vacío para Tristan. Sería una tremenda ventaja sin duda. Ejércitos enteros podrían ser derrotados con un solo hechizo. Pero, ¿podría ella usar a su amigo más cercano de esa manera? Se miró las manos. A su derecha llevaba el rubí del agua y a la izquierda el rubí del viento. Era un gesto de Oyou, sabía que los anillos ahora eran casi ceremoniales y tenían poco o ningún uso, pero era lo último que tenía para su amado Wallace. Wallace, susurró. Ella también estaba de luto, pero no podía decírselo a nadie salvo a unos pocos muy elegidos. Sí, la muerte del príncipe de Gales y del rey Enrique fue trágica, comentó el cardenal, confundiendo su llamado con el duelo por la realeza perdida y nada más, solo una razón más para asegurarse de que no se salgan con la suya. Si la Reconquista hubiera tenido éxito en su invasión, usted y la reina Marianne habrían corrido la misma suerte. Desfilaron como un trofeo antes de ser ejecutados. En el mejor de los casos, serían presos políticos. ¿No te espera el mismo destino? Ella preguntó morbosamente. Yo no soy más que un seguidor de la fe y oficialmente no soy más que un cardenal. Sospecho que si me atraparan, me matarían y luego me olvidarían rápidamente. La sangre real es mucho más valiosa. Qué reconfortante, murmuró sarcásticamente, echando otra mirada por la ventana. Louise la visitaría pronto y tanto esperaba con ansias como temía la reunión. Tendrían que discutir su condición de maga del vacío y lo que esto significaba en última instancia. Desafortunadamente, como estaba descubriendo que era el caso hoy en día, lo que quería y lo que tenía que hacer siempre eran completamente opuestos. Ella dejó escapar un suspiro. Las cosas eran mucho más simples cuando era más joven, cuando jugaba a fingir con Louise, que era una heroína que salvaba la tierra de la malvada Germania. Sus raros encuentros a la luz de la luna con Wallace, los fervientes besos y las dulces naderías que intercambiaban, los votos que hicieron en el lago Arthurian sobre cómo se amarían por la eternidad. Esos días se habían ido. Cuanto antes aceptara eso, más rápido podría seguir adelante. Raziel miró alrededor del edificio, moviendo la espada de hierro atada a su cadera. Derflinger había insistido en que necesitaba una limpieza de la capa de óxido que había estado luciendo y Louise, sorprendentemente, había accedido a la demanda con el razonamiento de que si iban a la guerra, él necesitaba una cuchilla más limpia y afilada en caso de que se escaparan. En Monstruos. Ya habían abundado las noticias de que Albion estaba tomando ogros y orcos para formar la mayor parte de sus tropas terrestres. Así que ahora se quedó con una espada temporal que robó de uno de los muertos en Tarbes. Qué rápido fue cambiar de opinión con respecto a matar cuando se trataba de no humanos.
No supo si reírse o poner los ojos en blanco ante su rápido retroceso. No dudaba que una vez que comenzaran a luchar contra los humanos, ella rescindiría su orden de no matar en su defensa. Muchos de los clientes se volvieron para mirarlo cuando entró, algunos se rieron abiertamente mientras lo evaluaban. Este era un gremio de mercenarios, o al menos así lo llamaba Derflinger antes de que lo dejaran para limpiarlo. Aparentemente había estado aquí antes a manos de un propietario anterior y que era una buena manera de ganar oro siempre que no terminaras apuñalado. Como sus relatos indican, a su último dueño le cortaron la cabeza cuando no estaba mirando y se convirtió en la espada del líder de los bandidos que lo mató. Pero esa era una historia para otro momento. Raziel caminó hacia adelante, haciendo todo lo posible para quitarse de encima las miradas y las burlas que los mercenarios mayores le lanzaban mientras se acercaba cada vez más al mostrador. Vieron a un hombre joven, su caminar forzado y su cuerpo cubierto sin ni una sola protección. Miraron su arma y se rieron de la pobre fabricación y los comienzos de óxido que se detectaron fácilmente. Otro novato que moriría en su primer trabajo o terminaría lustrando las botas de sus superiores si decidiera unirse a un grupo y aceptaran. Lo último era mucho más probable. Los novatos que lo hacían solos a menudo terminaban con ellos colgados sin ni siquiera la ropa que llevaban puesta para darles dignidad. Demasiados cachorros pensaron que sería fácil ser un héroe y matar monstruos y bandidos para ganarse la vida. El interior del edificio en sí constaba de 2 pisos, la mayoría de los cuales estaban llenos de hombres, y algunas mujeres, que pulían sus armas o bebían mientras compartían historias de hazañas. A la izquierda podía ver una pizarra con tiras de papel adheridas por todas partes, y al frente podía distinguir a una mujer de cabello oscuro escribiendo en una tira de papel en blanco. Tal vez podría preguntarle cómo conseguir un trabajo. Disculpe, llamó a la mujer que manejaba el mostrador. Ella miró hacia arriba, sus ojos verdes entrecerrándose detrás de sus gruesos anteojos, antes de suspirar. ¿Otro novato? Genial, él no sabía si ella quería escucharlo o no. Déjame adivinar, ¿quieres? ¿Quieres unirte a la guerra con Albion? Solo únete a uno de los grupos de la izquierda. Se han estado preparando para ser contratados y aceptarán a cualquiera para reforzar sus números. Estoy seguro de que pueden encontrar algo para ti. No, gracias. Esperaba un trabajo rápido, ¿cómo se le llama? ¿Matar monstruos, o cazar bandidos? Dioses, esto era difícil. Bueno, cualquiera que sea el caso, tenía que ser algo que pudiera ganar New Gold y permitirle alimentarse para poder matar 2 wyverns con un solo rayo. Como prima reina, se corrigió rápidamente a sí mismo, le dijo que tal vez necesitaría muchos fondos para la recuperación y que no vendrían de la nada. ¿En serio? Otro. Ni siquiera se molestó en bajar la voz esta vez. Por el bien de Brimir, pensé que esto terminaría después de que encontraran a ese joven con la polla metida en la boca. Parpadeó. Sin duda, esa era una imagen que no necesitaba ver. Escucha, si crees que puedes ser el próximo en llegar al mundo, simplemente detente y únete a un grupo. Ya tenemos suficiente de la mala reputación de que nuestros miembros son asesinados y utilizados como ejemplos de criminales. Yo no, mira, este gremio ya está bajo escrutinio, interrumpió con un suspiro. Nuestro trabajo es poner a los mercenarios en contacto con los patrocinadores o posibles recompensas, pero cada vez que fallan o terminan colgados como un títere, el gremio la reputación sufre. Ya nos hemos arriesgado demasiado con jóvenes aspirantes a héroes que intentan ganar una fortuna y son asesinados. ¿No se me permite tomar un trabajo sin un grupo? Raziel preguntó. Pequeño estúpido, no hay nada que te impida tomar un trabajo sin un grupo, murmuró algunas maldiciones en voz baja. Este sería otro golpe contra ellos. Sin embargo, si no eres miembro de un grupo, no puedes aceptar ninguno de los trabajos de alto riesgo, ya que eso te garantizaría la muerte. Si te unes a un grupo, puedes usar su reputación y el rango del gremio para aceptar trabajos más altos siempre que el grupo en su conjunto esté de acuerdo. ¿Rango del gremio? Sí. Cuantos más trabajos completes, ya sea en grupo o solo, tu rango en el gremio aumenta y el gremio confía más en ti para los trabajos que son riesgosos o delicados. Los trabajos de mayor rango, por supuesto, significan más dinero, pero eso significa, por supuesto, más peligro. Dado que te niegas a unirte a un grupo, eso significa que comienzas en el rango inferior. Si realmente quieres vivir la vida como un mercenario, debes completar trabajos para obtener mejores contratos. Él asintió. Era bastante fácil de entender. De hecho, le recordaba demasiado a los pactos de Lordran.
Haga suficientes cosas para ganar rango y se le darán más cosas de acuerdo con su lugar en la jerarquía. Necesito contarte el resumen de las reglas antes de que puedas comenzar. Tomó un libro grueso y hojeó algunas páginas. Este gremio está bajo el escrutinio de la corona y funcionamos dentro de la ley, no fuera de ella. Esto significa que no hay trabajos que tengan que ver con el asesinato, el chantaje o cualquier otro tipo de ese tipo. Si un contrato te pone en conflicto con los caballeros o los guardias de la ciudad, desiste inmediatamente o serás expulsado del gremio. Y no se le ofrecerá apoyo si tiene problemas con la ley. Patrocinamos mercenarios, no criminales. Comprendido. Hay, por supuesto, algunas excepciones a la regla. Si un señor te contrata y entra en conflicto con otro señor, entonces puedes hacer tu trabajo en este caso a menos que la corona prohíba específicamente dañar a este señor. Si tu contratista también está planeando acciones sediciosas contra la corona, entonces estás obligado a informar al gremio para no dañar nuestra reputación. ¿Eso es todo? Dudaba que se contrataría a sí mismo en un señor. Por lo que él sabía, ya estaba unido a Louise durante el tiempo que estuvo vivo. Una última cosa. Una parte de la recompensa va al gremio una vez que tienes éxito. Cuanto más bajo sea tu rango, mayor será el corte y una vez que llegues lo suficientemente alto, puedes dejar de dar cortes e incluso puedes obtener recompensas adicionales dependiendo de qué tan rápido y limpio sea. Terminas los trabajos. A cambio de seguir las reglas del gremio, te damos toda la información que tienes sobre tus recompensas y te damos trabajos cuando lo necesites. Cualquier mercenario puede conseguir un trabajo con bastante facilidad, pero el gremio tiene conexiones con la aristocracia y la recomendación todavía vale algo a pesar de los golpes contra nuestra reputación. Si cree que las reglas son demasiado, puede retratarse ahora. No. Es razonable, asintió y se volvió para ir al tablero de recompensas antes de que ella lo detuviera. Espera, ella agarró su muñeca. ¿Sabes leer? Abrió la boca para responder antes de decidir que sería mucho más prudente negar con la cabeza. Genial, ella se pellizcó el puente de la nariz. Solo toma una de las recompensas en el lado izquierdo del tablero. Esos son los trabajos para novatos. Necesitarás una prueba de que hiciste el trabajo, y puede ser algo espeluznante. Las imágenes deberían decirte todo lo que necesitas, así que solo dame el papel cuando encuentres uno que te guste y te lo enviaré. Lea los detalles de la recompensa para usted. Encontrar un trabajo en el lado novato de la junta resultó bastante fácil. Muchos pensaron que no valía la pena hacerlo ya que la cantidad de esfuerzo la mayoría de las veces no valía la pena las reparaciones de la armadura, los suministros, el tiempo y las posibles lesiones que prometía la recompensa. ¿Cuál? Miró las fotos. Los dibujos eran toscos. Algunos de ellos eran de cartas y pergaminos, otros eran de monstruos y feos facsímiles de lo que él supuso que eran criminales. La casa de bandidos sonaba como algo de lo que podría beneficiarse. Además del pago, podría drenar cualquiera de ellos para la humanidad si lo necesitara. Ciertamente ayudaría con la curación de sus heridas sufridas. Dudaba que un grupo aprobaría sus hábitos, así que tuvo que hacerlo solo. Con ese pensamiento en mente, bajó el trozo de papel antes de que otra voz lo llamara. Entonces, ¿otro aspirante a héroe? No hay muchos de esos recientemente. Alguien llamó desde una mesa cercana. La fuente de la voz era un hombre, aunque sus rasgos hacían difícil saber su edad exacta. Cabello rubio rizado con una fina barba marcada por un rostro experimentado. Otros lo habrían llamado guapo si no fuera por la cicatriz prominente que cruzaba desde la frente izquierda hasta la línea derecha de la mandíbula. La ropa que vestía era de fabricación noble, bordada con símbolos de leones. También era del tamaño de un niño. Bueno, entonces, no seamos groseros ahora. Ven, toma asiento, hizo un gesto hacia el asiento frente a él antes de beber de su copa de vino con un sorbo. Raziel miró hacia el mostrador antes de decidir que podía seguirle la corriente al hombre. Todavía tenía algo de tiempo antes de que se suponía que debía reunirse con Louise y tal vez podría pedirle consejo con esto. Si bien no era ajeno a matar, esta era la primera vez que le pagaban por ello. Josephine nunca fue la más callada, comenzó. Aún así, no debes culparla por eso. Cada día que pasa llegan más y más mercenarios, cada uno con la esperanza de ser contratado en lo que sin duda será un conflicto terrible. Aún así, los que sobrevivan ganarán dinero y gloria. Se quedó callado. No quería pensar en esta guerra en la que honestamente no tenía ninguna motivación para participar.
Ah, pero ¿dónde están mis modales? Deslizó otra copa llena de vino tinto hacia él. Es de mala educación beber solo, especialmente cuando tienes compañía. Tomó otro sorbo de su copa. Puedes llamarme Creonte, aunque ese no es mi nombre real. Agarró la botella y sirvió una segunda porción. Nadie usa sus nombres reales por aquí. Demasiados guardan rencor por razones estúpidas. Entonces, ¿cuál es tu título? Braziel, respondió rápidamente. No necesitaba un título y, dado el origen de su nombre, dudaba que pudiera considerarse un nombre propio. Alma resucitada, eso era lo que significaba el lenguaje de Gouk. Era una descripción, no un nombre. Raro. Nunca escuché eso antes. Dejó a su policía y entrelazó los dedos. Todos eligen algo que suena intimidante o dejan un mensaje. Algunos buscan títulos absurdos como Matadragones u Odín, como esos cuentos fuera de la leyenda. Otros todavía usan animales u objetos como el lobo blanco, el toro de hierro o Blackwell. No tan elegante pero ciertamente fácil de recordar. Suena tonto, comentó. No había tocado la bebida ofrecida. Inútil hacerlo. No dejes que los demás te escuchen decir eso, sonrió. No creerías la cantidad de peleas que la gente ha tenido porque querían un nombre y alguien más ya lo tenía. Josefina y los demás evitan que se vuelva fatal. Pero alguien siempre perderá su ojo, su o su polla en la pelea que sigue. A veces los tres a la vez antes de que los echen del gremio. ¿Y esto es común? Estaba empezando a sentirse muy contento de no unirse a un grupo. 1 o 2 veces al mes por lo menos. Creonte se encogió de hombros. No te preocupes, los demás pronto tendrán un nombre para ti. Chasqueó la lengua. Me llaman mitad hombre, bastante apropiado, ¿no crees? Pensar. Hizo un gesto hacia la parte inferior de su cuerpo. Los demás llaman bruja a Josepine. Nadie quiere enredarse con ella. Algunos incluso pensaron que todo lo que necesitaba era una buena follada. Ojo. Me pregunto cómo te llamarán. No me importa. No estoy haciendo esto por gloria o satisfacción. Miró hacia el mostrador. Tal vez debería irse. Sigue hablando así y te llamarán bastardo, sonrió sardónicamente. Déjame darte un consejo entonces. Nunca olvides lo que eres, seguro que no lo harán. Hizo un gesto a los demás. Para ellos eres una especie de sabueso de la gloria, un niño estúpido que espera jugar a matar. Ignóralos. Usa tu vergüenza como una armadura, y nunca podrá ser usada para lastimarte. Lo sé más que nadie. Gracias por el consejo. Empujó la bebida hacia atrás e hizo ademán de levantarse. Eso resultó inútil. Había estado esperando más consejos prácticos. Entonces Bastrasuilelm y sus 2 hermanos. Creonte miró el papel que sostenía la Ciel. Aquí hay un consejo. El bandido de Uilelm, pero es bastante pobre. Todo lo que puede permitirse robar son familias campesinas que viajan por el camino. Nunca ataca a los caballeros o caravanas, así que nadie en el castillo arriba hay molestias con él. He oído que es lento y que su cerebro es incluso más pequeño que su miembro, así que si te mueves rápido puedes matarlo. Mírame, muchacho. ¿Crees que tengo lo que se necesita para ser un mercenario? No, hago contacto con la nobleza y los señores para conseguir trabajo para todos los patanes aquí. Extendió las manos, reúno información para contratos y hago contacto con los lores. Ellos ven un enano y piensan esto será fácil y salgo con contratos que son beneficiosos para el gremio porque para cuando se dan cuenta de que no soy estúpido ya firmaron los decretos. Nadie espera que un diablillo sepa cómo jugar el juego. Entonces, ¿por qué esta farsa? ¿Por qué no me dices lo que necesito saber? Solo es un hábito mío, respondió. Cada vez que un cachorro viene aquí y se niega a unirse a un grupo, siempre son muchachos jóvenes con estrellas en los ojos que piensan que van a tener éxito donde todos los demás fallaron. Ellos vienen con el hacha de mi papá o la vieja daga de mi mamá, sus caras emocionadas por la aventura y pensando en todas las vírgenes aceitadas que creen que van a conseguir después de cada conquista. ¿Pero tú? No entiendo eso de ti. Entonces, ¿para qué estás aquí? ¿Importa esto? No sabía que tenía que revelar detalles de mí mismo para el escrutinio. No es un requisito en sí mismo, pero nuevamente es una peculiaridad mía, así que espero que me sigas la corriente. Le devolvió el vino. Quizás quieras beber. Si alguna vez te involucras en esta línea de trabajo, querrá mantenerse borracho por mucho tiempo. Sonrió, pero volviendo al tema, ¿qué te hizo venir aquí? ¿Dinero? ¿Gloria? ¿Tratar de unirte a ese culto de Phoenix? Desde esa explosión en Tarbes lo han conseguido. En sus cabezas para que quemaran los cuerpos de sus enemigos. Ante ellos, el culto de la sirena ahogó a sus enemigos en favor de su diosa.
¿Por qué cada dios es un coño tan vicioso? ¿Por qué no hay un dios para las tetas y el vino? No sabía que se adoraban otras deidades, sin embargo, vine a ganar dinero, no a la gloria ni a la membresía en un culto. Oh, no son nada en comparación con el padre Brimir, pero nos estamos saliendo del tema. Mi curiosidad está saciada por ahora, golpeó el papel con el dedo. Wilhelm es un idiota cuyo cerebro es más pequeño que su salchicha, si lo entiendes. ¿Puedes creer eso? Sus hermanos son aún más estúpidos que él y son el músculo más tonto para su músculo tonto. Te recomiendo que los mates primero y luego vayas tras él. Son tan lentos como sus mentes, así que si lo haces rápido, entonces puede matarlos antes de que se den cuenta de que algo anda mal. Usar una flecha o un arma sería útil. Los bastardos tontos no podrían apuntar para salvar su vida, por lo que mantenerse alejado del alcance siempre es una opción. ¿Dónde están entonces? Retiró el papel y lo dobló antes de guardarlo en su bolsillo. Tienes suerte. Sabemos exactamente dónde están. Cerca del bosque, a unos 30 minutos a pie de aquí. Habla con Josepine y ella te lo indicará en el mapa. Una vez que lo mates, córtale la cabeza. Y tráelo aquí por una recompensa. Se tocó la barbilla. Recomiendo traer un saco para guardarlo. Los guardias se ponen nerviosos cada vez que ven cabezas cortadas alrededor. ¿La cabeza? ¿Es este siempre el caso? No. La mayoría de las veces traes una insignia o un anillo como prueba, pero él no es lo suficientemente bueno para tener ninguno de esos. Había un bastardo duro en ese entonces, se hacía llamar Cesareo algún otro título elegante, pero desde que atacó a la Magia Academia, los otros bandidos están tratando de llenar el vacío que dejó su ausencia. Si sobrevives, podrías matar a algunos de los grupos en el talero. Si sabes exactamente dónde están, ¿por qué no han sido asesinados ya? Porque no se consideran lo suficientemente importantes. ¿No te expliqué que solo persiguen a los campesinos que viajan? No a las caravanas ni a los carruajes nobles. Muchos caballeros están formados por nobles de mierda o el tercer o cuarto hijo de una familia que es poco probable que herede. A los padres no les sirven, pero aún así se enfadarán si se lastiman, así que muchos de ellos simplemente marchan por la ciudad como si tuvieran que cagar y burlándose de las personas que creen que pueden hacer enojar. Los que realmente hacen su trabajo, como los caballeros Manticora y los caballeros Grifo, están demasiado ocupados sirviendo a la familia real. A menos que Wilhelm y sus hermanos decidan atacar el palacio a plena luz del día, no son un problema en lo que respecta a la realeza. Y además, continuó, los mercenarios son más baratos. Puedes pagarles menos de lo que les pagas a los caballeros y si mueren, a nadie le importa. Si muere un caballero, tienes a un señor o dama cabreado usando la muerte de su hijo como excusa. Una excusa para entrometerse en las concesiones y se llevan toda esa elegante armadura con ellos cuando mueren. También tienes que entrenar a más caballeros para reemplazar a los que perdiste, así que también es una pérdida de tiempo. ¿Por qué no me sorprende? Raziel negó con la cabeza, gracias por tu consejo, Creonte. Hizo una pequeña reverencia antes de regresar al mostrador. Tenía que darse prisa si quería evitar llegar tarde a su reunión con Louise. Louise se puso de pie con nerviosismo al ver las filas de nobles desaparecer en la sala del trono. La mayoría salió con sonrisas forzadas y alegría, mientras que algunos salieron llorando o murmurando blasfemias en voz baja. Desde que había sido coronada Arena en funciones, aunque la ceremonia oficial en sí misma había sido pospuesta por ahora, los nobles de todo el país habían llegado en masa para preguntarle cosas cortésmente o exigirlas como si fuera su derecho. Ella pensó que eran como lobos mordisqueando una oveja gorda. Mirando su uniforme, de repente se sintió muy inadecuada con su atuendo. A su alrededor, podía ver hombres y mujeres mayores vestidos con atuendos ornamentados, cada uno de ellos sin duda tratando de imponer su estatus y sobresalir por encima del resto para llamar la atención de la nueva reina. Honestamente, una parte de ella quería volver a la academia y cambiarse a un atuendo más apropiado antes de aplastar el pensamiento. El príncipe Renaenrieta era mucho mejor que eso. Además, si se fuera, podría haber decidido posponer la reunión por completo debido al nerviosismo. Está bien, cálmate, Louise. Respiró hondo. Fue fácil. Todo lo que tenía que hacer era decir, te prometo mi vacío y prometo luchar en esta guerra hasta mi último aliento. Bastante fácil, ¿verdad? Cualquier noble que se precie no haría menos en su posición. Su amistad personal solo agregó más incentivo. Deja de temblar, se reprendió a sí misma, juntando ambas manos para evitar temblar.
La guerra era algo de lo que había oído hablar en los cuentos y finalmente lo probó por primera vez en Tarbes. En Albion simplemente habían tratado de escapar, pero ahora Tristane sería el que pasaría a la ofensiva. Probablemente tendrían que eludir, o más que probablemente atravesar, la flota restante que tenía Albion. Lo que la puso aún más nerviosa fue el simple hecho de que la flota de Tristane seguía perdiendo tanto en número como en tamaño frente a la de Albion, a pesar de todas las pérdidas que sufrieron en Tarbes y la destrucción del buque insignia Lexington. Germania podía desplegar una gran cantidad de soldados, pero su flota aérea dejaba poco que desear en comparación con Galia, que se mantuvo neutral en la guerra, y Albion. Bromalia también tenía a los cruzados junto con un ejército decente, pero la doctrina les exigía que fueran neutrales en todos los asuntos a menos que estuvieran directamente amenazados. Aunque creía que la declaración de Cromwell sería suficiente para condenarlo como hereje. Tal como estaba, Bromalia simplemente decretó que él nunca tendría su apoyo, independientemente de cuánto repitiera que era elegido, pero más allá de eso, no habían hecho nada. Seguramente los ejércitos combinados de Tristane y Germania serían suficientes, ¿verdad? Dejando escapar un suspiro contenido, miró hacia arriba y cerró los ojos mientras pensaba en los últimos días. La limpieza en Tarbes tomó 3 días. 3 días para curar a los heridos, enterrar o quemar a los muertos, retirar los escombros y cualquier otra cosa que fuera necesaria. Era algo que nunca había esperado repetir mientras viviera. Tantas familias llorando, cadáveres devastados y hogares destruidos. Los ciudadanos estaban alojados en lugares alrededor de la capital, aunque no sabía exactamente dónde. Sin embargo, tenía un presentimiento que era si él tenía. Regla de acero, se dijo a sí misma. Sigue las reglas, respeta los estándares de nobleza y honor, obedece a tus superiores y prepárate para dar tu vida por tu país si alguna vez te llaman. Todas las reglas por las que vivía su madre, y reglas que esperaba que su familia también siguiera. Negarle a su reina y amiga más cercana la ayuda en su momento de necesidad avergonzaría no solo a ella sino también a su familia. Brimir, esto es estresante, juntó las manos en oración y entonó otra súplica de bendición desde arriba. Desde Tarbes había descubierto que su cantidad de oración había aumentado en los últimos días, sin duda ayudada por la revelación de que era una maga del vacío. A pesar del trauma que recibió por usar sus poderes por primera vez, tenía que admitir que sentía cierta reivindicación al pensar que todos esos años de ser llamada Zero eran falsos. Ella era una verdadera maga. Más que eso, ella era una maga del vacío, una de las herederas del legado de Oli Brimir. Le dio un impulso muy necesario a su ego. Era una pena que ella nunca pudiera decirle a nadie. Al menos le hubiera gustado contárselo a su familia, pero si alguna vez se enteraban de que tenía pocas dudas, la encerrarían en la finca como a una muñeca de porcelana, demasiado frágil y fácil de romper. Aún así, independientemente de las pruebas que enfrentaran en los próximos días, se sintió aliviada de que Raziel estuviera a su lado. De acuerdo, ella tenía sus dudas sobre él, y sus acciones en Tarbes hicieron poco para tranquilizarla, pero él había demostrado ser un luchador lo suficientemente bueno y siguió sus órdenes cada vez que ella se las impuso. Probablemente tendría que rescindir la regla de que él evitaba matar una vez que entraran en Albion propiamente dicho, pero eso podría esperar. Aún así, había estado mejor en los últimos días. Mucho más estable en comparación con antes. En otra parte, mientras pensaba esto, Raziel estaba ocupado tratando de separar la cabeza de Wilhelm de su cuerpo. Vamos, frunció el ceño y volvió a bajar la espada. La espada que había conseguido no era ni la mitad de afilada que Derflinger. No podía esperar a recuperar a su compañero, más vale que el dinero ayude con la reconstrucción. Se limpió la sangre de los labios cuando la cabeza del bandido calvo finalmente se fue con un audible chasquido de huesos. Oye, Louise nunca dijo nada sobre matar cuando estaba sola. Ahora a buscar un saco. Lo siento, señora Amité, pero su solicitud ha sido denegada. Henrietta se estremeció levemente cuando la anciana viuda dejó escapar un grito ahogado que sonó como si una rana hubiera saltado a su garganta. Ignorando su escandalizado por qué no. Ella continuó. Tu pedido miró más de cerca para ver por última vez si no estaba imaginando cosas, legar todo a tu gato mascota Horatio y nombrarlo tu heredero oficial no se puede otorgar. Él no es un simple gato. Ella advirtió. Ha sido un compañero incondicional durante los años que lo conozco. Era el único que estaba allí para mí cuando murió el pobre Robert.
Independientemente de la conexión que ustedes dos compartan, miró hacia un lado y cerró los ojos brevemente con incredulidad. La ley requiere que el patrimonio y otras posesiones se entreguen a un heredero adecuado. En ausencia de uno, la corona es legalmente requerida para dárselo a cualquier otra persona que herede la posición, ya sea uno de sus vasallos o no. Horatio no puede ser nombrado heredero independientemente de sus sentimientos personales. Mis más sinceras disculpas. Esto es indignante. Ella protestó. ¿Quién cuidará del pobre Horatio cuando me haya ido? Seguramente hay un vasallo en el que puedes confiar para cuidarlo. Henrietta abordó. Si lo nombras tu heredero, seguramente tu mascota estará bien cuidada en los años venideros. Bah, no confío en ninguna de esas serpientes. Ella siseó, cada uno mira la finca con ojos de buitre. Mi pobre Horatio, ¿qué vamos a hacer? Levantó su pañuelo y reprimió un sollozo. Henrietta tuvo que resistir el impulso de gritar de frustración mientras se frotaba la frente y dejaba escapar un suspiro tranquilizador. Señora Amité, lamento mucho sus problemas, pero la ley es clara. O nombre un heredero oficial antes de su muerte o la corona se verá obligada a decidir por usted entre sus vasallos. Ignoró deliberadamente los continuos sollozos. Habría sido lamentable si el caso no fuera tan extraño y ella no se hubiera sentido frustrada por las reuniones anteriores. Ella fue el último noble que tuvo que conocer hoy antes de que pudieran volver a ver a Louise. Me temo que ya no puedo ayudarlo. Hable con Lord Richmond, tal vez él pueda ayudarlo. Aunque dudaba que alguien la ayudara sin importar cuán comprensivos fueran. Conocía a Lord Richmond desde que era una niña. Era severo, distante y un verdadero creyente de la ley. A pesar de esto, él era justo hasta donde ella sabía, así que si alguien podía esperar que tratara esto con algo de sentido común, ese era él. Observó a la viuda irse con no poco alivio y casi se derrumbó en su trono una vez que la puerta se cerró. Si el cardenal Mazarino hubiera estado aquí ahora, la habría reprendido por encorvarse. La realeza no se desploma en sus asientos como sirvientes comunes, decía. Ella había insistido en reunirse con los nobles a solas por experiencia y ahora se arrepentía sinceramente. Tomaría las lecciones del cardenal si eso también significaba recibir su consejo. La puerta al abrirse con un gran gemido la sacó de su depresión. Observó cómo Agnes daba la bienvenida a Louise y su familiar a la habitación antes de cerrar rápidamente la puerta detrás de ella. Bien, ella no quería que nadie escuchara lo que estaban a punto de discutir. Articuló un silencioso agradecimiento al estoico mosquetero antes de que sus ojos se dirigieran a su amiga. Podía distinguir argumentos susurrados y Louise empujando un pañuelo a las manos de su familiar. Tras una inspección más cercana, pudo distinguir rastros de sangre que cubrían sus dedos antes de que Louise los limpiara frenéticamente con el paño. Poniendo los ojos en blanco, también se frotó la cara antes de meterse el pañuelo en el bolsillo. Decidió ignorar su exhibición. Louise, señor Braciel, es bueno verlos de nuevo. Se levantó del trono, su trono, se recordó rápidamente a sí misma, y se dirigió hacia ellos, ambos antes, pero los días anteriores habían estado empantanados con discusiones sobre nuestro próximo curso de acción. Supongo que ambos saben ahora que la guerra con Albion ha sido oficialmente declarada. Sí. Era todo de lo que hablaban muchos en la escuela, asintió Louise, inclinándose levemente por el bien de la formalidad. Los mercenarios también han aumentado en número. Grupos de ellos vagan por la ciudad o se congregan en el gremio, comentó Braciel en voz baja. Todavía podía recordar la cara de asombro de Josephine cuando vio la cabeza de Wilhelm torpemente metida en un saco que le ofrecían, y tenía la sensación de que no tenía nada que ver con el disgusto por la presencia de una cabeza cortada. Aún así, ella le había dado su recompensa y lo había dejado así. 20 ecus. Ni siquiera cerca de ser suficiente, pero al menos se había alimentado de uno de los hermanos de Wilhelm antes de matarlos a todos. Así es, asintió. Yo supongo que no hay mucho que decir. La guerra sucederá, es inevitable, ahora el único asunto a discutir será tu papel en ella, finalizó vacilante. Louise ya le había prometido durante su estadía en Tarbes que seguiría sus decisiones y usaría su vacío para ayudar, pero Henrietta todavía dudaba. Ahora mismo podría rescindir su oferta y la aceptaría. Su amiga era demasiado importante para forzarla a una guerra como esta. Ese sí, Louise miró hacia abajo y arrastró los pies. Sentía la lengua como si la hubieran hecho un nudo y le resultaba difícil tragar. A su pesar, se encontró volviéndose para mirar a Braciel con la esperanza de encontrar apoyo. Sigo lo que Louise decida, entonó Braciel.
Louise no pudo evitar pisarle el pie con frustración, aunque él no reaccionó ante su ataque, salvo una ceja ligeramente levantada. Según recuerdo, ella ya se comprometió con su causa, en cuyo caso no queda nada que discutir. Si ella elige retirar su palabra, entonces tampoco tengo nada que agregar. Me comprometo a mí y al vacío a ti, reina Enriqueta. Louise salió rápidamente antes de que Raziel pudiera decir otra palabra que pudiera avergonzarlos a ambos. ¿Un noble rescindiendo su palabra? Nunca. Quiero decir, me comprometo a mí y al vacío contigo, reina Henrietta, repitió Louise, más lentamente esta vez, aquí y ahora, en la corte real, prometo solemnemente dar mi vida si lo consideras necesario. Por favor, no ofrezcas tu vida tan fácilmente, Louise, sacudió la cabeza, y por favor no me llames reina. La existencia de una reina es una carga y no deseo que mi amigo más cercano me lo recuerde. ¿No me llamarás igual que antes? Si es su deseo, princesa Henrietta, Louise sonrió en respuesta. Llamarla princesa se sintió mucho más natural. Si alguna vez necesitas mi ayuda, debes saber que siempre estaré allí para brindártela en vida o muerte. La promesa de un Valiere es eterna y nunca se romperá mientras sigamos siendo honorables. Asignaturas. Gracias, Louise. Henrietta tomó la mano de la niña más joven entre las suyas, tal confianza debe ser recíproca. De ahora en adelante, eres mi dama de la corte, una de mis más confiables dentro y fuera de la corte. Con el tiempo te concederé un auto y con él se te concederá inmunidad parcial de la ley. Pongo esta confianza en ti porque sé que nunca abusarás de este derecho. ¿Te eres generosa, princesa? Ella correspondió al abrazo y trató de reprimir la amplia sonrisa. Debe ser puntual, no saltar de alegría como un niño sobreexcitado. Raziel se contentó con suspirar ante la dramática escena y mirar por la ventana. El sol todavía estaba alto y, si tenía suerte, podría obtener otras 2 recompensas antes de que terminara el día. Los trabajos de mensajero tenían poco interés para él, ya que moverse de pueblo en pueblo entregando pergaminos parecía inútil, pero probablemente podría matar ese nido de orcos si su rango se considerara lo suficientemente alto. Usted también, señor. Raziel espetó de nuevo a la conversación. ¿Estaba hablando con él? No olvidé tu contribución en Tarbes y Louise me dice que fue gracias a tu intervención que tuvo tiempo suficiente para lanzar el milagro que nos salvó a todos. Se inclinó levemente, te estoy agradecida también. Si hay alguna recompensa que buscas y está en mi poder, entonces te la concederé. Louise lo miró de nuevo y articuló algo detrás del monarca. No te atrevas. Aunque la advertencia fue lo suficientemente vaga, él sabía a qué se refería. Su mente se remontaba a la primera vez que la vio. Verdaderamente hermoso, y ni siquiera podía entender por qué. Su misma figura simplemente lo enamoró y la encontró tan radiante y hermosa como Solaire encontró al sol. Pero no, tenía que concentrarse en cosas más importantes, cualquier ayuda que pueda brindar en el renacimiento de Tarbes sería apreciada, su majestad, se inclinó a cambio. Las necesidades de muchos sobre las necesidades de unos pocos, normalmente no creía en esta mentalidad pero tenía que hacer una excepción. Hubo que hacer sacrificios por los que sufrieron en esta guerra sin sentido por el poder. Por supuesto. Es lo menos que puedo hacer. Henrietta sonrió. Sería difícil, pero era algo que siempre había planeado hacer independientemente de su pedido. Sin embargo, era mejor que Raziel no lo supiera para no caer en la desesperación. Haré todo lo que pueda para ayudar en este esfuerzo también, continuó, le daré los fondos que recaude a usted o a cualquier persona que considere confiable. Deseo ayudar a aquellos que fueron afectados por lo que sucedió. Por supuesto. También agradezco su ayuda. Lo que sucedió en Tarbes fue una tragedia, una que nunca debería repetirse. Raziel se negó a responder a esa declaración y esperó a que Louise y la reina terminaran su conversación para poder irse. Con una última promesa de contactarse pronto, la pareja se fue y una vez más se enfrentaron a las multitudes y los gritos de los comerciantes mientras ofrecían lo que avivaba la fantasía de alguien. Echó un último vistazo al palacio y se preguntó distraídamente si alguien sería capaz de encontrar el mensaje que había dejado antes de la reunión. El significado se le escapara, pero lo había visto escrito varias veces frente a la puerta de Winevere y pensó que sería inofensivo y divertido escribirlo en una de las esquinas. ¿Qué mejor manera de probar la esteatita que escribiendo un mensaje? Solo esperaba que Louise no lo encontrara. No podía imaginar qué castigos le impondría. Esperaba que hicieras el ridículo. Louise se apartó del camino de un par de niños que corrían antes de agarrarlo por la muñeca.
Ella no quería separarse, parecías un cachorro perdido cuando llegaste al palacio. Le estaba besando al padre Brimir para que no nos avergonzaras a los dos frente a la princesa y pidieras ver a la reina. ¿Avergonzarte? ¿Lo hice? Nunca soñaría con hacerlo. Puso los ojos en blanco ante su respuesta simplista. De todos modos, tengo mis prioridades en orden. Tarbes es todo lo que importa. La familia de Siesta y el resto de los aldeanos, no puedo quedarme aquí para siempre y no puedo esperar que estén bien protegidos aquí con los preparativos para la guerra. Sabes que no solo los edificios fueron destruidos, ¿verdad? La tierra también. Incluso si los edificios son restaurados, dudo que puedan ganarse la vida allí. Frunció los labios pero no dijo nada. Ella suspiró antes de empujarlo hacia uno de los puestos. Vamos, creo que ambos necesitamos un descanso. Todavía te quedan algunas horas antes de que recojamos esa estúpida espada, así que también podríamos aprovechar este tiempo para tomar un descanso. Descanso. Han pasado días desde que pudimos relajarnos. Oh, vamos, ¿qué pasa? Miró el puesto. Estaban vendiendo uniformes de marineros saqueados de algunos de los restos sobrevivientes, pero esos tenían poco interés para ella. ¿Has estado deprimida? Bueno, más deprimida que de costumbre. Aparte de que Tarbes fue destruido, ¿quieres decir? Él respondió rotundamente. Sí, supongo que otras maravillas atormentan mi mente. Frunció el ceño cuando un hombre con armadura golpeó su hombro. Empezaba a desagradarle las multitudes. Gitche ha estado actuando de forma extraña en los últimos días. ¿Qué le pasa? Está coqueteando con chicas como siempre lo hace. Ella lo arrastró hasta el siguiente puesto. Esta vez se trataba de un puesto de joyería que vendía collares y aretes. Obviamente falso, pero se veían bonitos y eso fue suficiente para ella. Montmorency está enojado con él, pero eso no es nada nuevo. No. Sus acciones son más contundentes, casi desesperadas incluso. Hizo una mueca cuando un niño que jugaba con una espada de madera golpeó accidentalmente sus espinillas. Esto se estaba volviendo molesto. Creo que está tratando de olvidar todo lo que sucedió en Tarbes y lo está haciendo de la única manera que sabe. Debe temer lo que sucederá una vez que comience la invasión de Albion. Sus acciones en Tarbes perseguirlo, eso está claro. De caer en viejos hábitos para tratar de evitar la desesperación. Ya había visto suficiente para saber que nunca funcionaba. ¿Estás pensando demasiado en eso? Tomó un collar en forma de concha. Era lo suficientemente bonito y todavía le quedaba suficiente dinero de la recompensa de Fouquet. Gitche solo está siendo el estúpido de siempre. No todos esconden algún dolor secreto, ¿de acuerdo? Algunas personas son así. Le dio 3 ecus al vendedor. Y le entregó el collar. Toma, pon esto alrededor de mi cuello, ¿quieres? Él sonrió levemente mientras desabrochaba la cadena antes de envolverla alrededor de su cuello. Se alegró de que al menos se estuviera divirtiendo. Espero que tengas razón. Quitó las manos de su cuello y miró los puestos del mercado. Chester también me preocupa. ¿Por qué? ¿No lo mataste? Ella chasqueó la lengua. Sé por qué lo hiciste y todavía no estoy exactamente de acuerdo, pero me has contado lo suficiente sobre él como para saber que no es inocente. Como este tipo Patches, ¿correcto? Ha sobrevivido mucho más tiempo del que debería. Entrecerró los ojos. Debería haber quemado su cuerpo en la pira. Dejé demasiadas cosas inseguras. Chester no estaba ciego, tenía que haber sabido que su vida estaba en peligro cuando actuó como lo hizo. ¿Estás seguro de que no lo esperaba? No, estoy seguro. Puede que sea un anciano, pero sus reflejos son tan agudos como cuando peleé con él en Olasile. Se tocó la mejilla al recordar el corte que le habían hecho. Espero estar equivocado y que él está muerto. El destino le ha dado demasiadas oportunidades y ha tomado suficientes vidas de otros para extender la suya. ¿Te preocupa lo que dijo? ¿Eso de los ciclos y los hijos de la oscuridad? Ella preguntó con cautela. No, respondió con fuerza, las divagaciones de un loco, nada más. Ella había esperado esa respuesta. Con un suspiro, agarró su mano y se adentró más en la multitud. Vamos, deberíamos mirar alrededor mientras el día es joven. ¿Es posible que no tengamos la oportunidad de hacer esto de nuevo? Frunció el ceño por un breve momento, mientras los pensamientos de la guerra atormentaban su mente. ¿Lograría superar esto? Le hubiera gustado pensar que sí, pero la experiencia en Tarbes fue una experiencia desgarradora. Apenas lo lograron y casi mueren varias veces. ¿Podía contar con esa suerte para salvarla de nuevo? Ella honestamente no lo sabía. Una vez más, finalmente sintió que la muerte tiraba de ella.
Al ver el ceño fruncido de su maestro, Raziel se mordió la lengua y la arrastró a un puesto de venta de vestidos. ¿No deseabas probarte ropa nueva? Admito que no soy un maestro en estética, pero haré todo lo posible para ayudarte. Podía ver cuánto se estaba obligando a sí mismo. Dudaba que él fuera de alguna ayuda, pero la hacía feliz que lo intentara. Gracias, Raziel. Ella le sonrió y se rió. ¿Para qué? Él sonrió levemente en respuesta. Nada, ella lo empujó hacia atrás en fingida ofensa, solo cállate y sostén mis vestidos. Vamos a estar aquí un rato. Montmorency apretó los dientes cuando el aire helado de la noche la atravesó. Con una respiración profunda, se apartó de la barandilla de piedra y se dirigió hacia la mesa. Una vela, una rosa y una sola botella de vino. Quizá al mínimo, pero para lo que estaba haciendo no necesitaba distracciones. De su bolsillo sacó una botella pequeña e indistinta llena de un líquido ligeramente rosado. Todo es su culpa. Dejó escapar un sonido gutural de frustración. Después de tardes, su coqueteo con otras mujeres había empeorado mucho. Anteriormente, coqueteaba con los de primer año, e incluso entonces solo cuando estaba razonablemente seguro de que no lo atraparían. Odiaba que lo hiciera, pero él era su prometido y, que ella supiera, nunca había cruzado esa línea con ninguna de sus conquistas. Ahora, sin embargo, no tenía absolutamente ningún límite. En clase, lo vislumbraba deslizando notas rosas a sus compañeras de clase sentadas a su lado. Durante los descansos para comer, apartaba a una chica de sus amigos para bombardearla con halagos y halagos. Incluso durante la noche o en la biblioteca, ponía cualquier excusa para charlar con las mujeres, prácticamente ignorando su no tan sutil rechazo a sus avances. Pero no, lo que no podía perdonar era cuando lo encontró a él y a otro estudiante de primer año solos en una habitación, con los botones de su uniforme desabrochados, cuando Guiche la llamó desesperadamente después de que ella se escapó con toda la cara roja como una remolacha. Eso era todo, había cruzado la línea y ella no sería tan fácil de perdonar. Inmediatamente pensó en romper con él. Después de todo, su unión fue decidida por sus padres y por razones políticas, por lo que no era como si ella tuviera la oportunidad de enamorarse de él de forma natural. De hecho, incluso podría ir tan lejos como para decir que lo odiaba. Lo odio, murmuró para sí misma, aunque sabía muy bien que era mentira. A pesar de todos sus defectos, había algo que le impedía separarse de él. Esta vez él había cruzado la línea, y ella tenía que asegurarse de que no se repitieran los incidentes. Miró el vial que tenía en la mano. Una poción de amor, una de las pociones más prohibidas conocidas en Alqueginia, debido a cómo manipulaba toda la mentalidad de una persona. Primero había hecho un brebaje por pura curiosidad, un desafío para sí misma para ver si podía hacerlo a la perfección. Había oído hablar de mezclas fallidas, que provocaban sentimientos de lujuria con una sola inhalación. Lo que quería crear era un elixir perfecto, uno que pudiera controlarse y ser casi indetectable. Cuando tuvo éxito había planeado mantenerlo en su estante como un pequeño trofeo, pero el renovado enfoque de Guiche en ella cambió sus planes. Desde que la mayoría de los estudiantes regresaron con sus familias durante las vacaciones, él había actuado como si no hubiera hecho nada malo y volvió a cantar alabanzas. Se sintió enfurecida. Él estaba actuando como si ella fuera un lisiado ciego que no había visto sus flagrantes intentos de adulterio. Aún así, ella se había hecho la tonta y le permitió invitarla a tomar una copa a la luz de la luna. Solo nosotros dos, dijo. Bueno, ella no iba a correr más riesgos. Con una última respiración profunda, abrió el vial y metió la poción en la botella. El vino era de una cosecha rara, por lo que la botella era pequeña, apenas suficiente para una sola copa para los dos. Ella no estaría bebiendo esta noche. Ah, mi querido Montmorency. Perdóname por mi retraso. Guiche se anunció a sí mismo, agitando su varita rosa como siempre lo hacía. Mi hermosa Verdande estaba actuando mal y tuve que calmarla. Confío en no haberte hecho esperar mucho. No, por supuesto que no. Yo misma acabo de llegar aquí, respondió ella con una sonrisa forzada, aunque su prometida no notó su esfuerzo audible. Ven, ven. ¿Por qué no tomas asiento? Las lunas están hermosas esta noche. Y estoy seguro de que tenemos mucho de qué hablar. Sus ojos se posaron en el vino de nuevo. No quería correr el riesgo de verterlo después de que él ya estaba presente. Tenía que asegurarse de no beber ni una sola gota. Ella lo quería fiel, no a los dos pegados como conejos. Ah, por supuesto.
La noche es tranquila y le agradezco al padre Brimir que debo pasarla con una mujer tan hermosa. Tomó asiento frente a ella. Tú eres mi inspiración, Montmorency. Fue gracias a ti que yo sobreviví a ese ataque de pesadilla y por qué todavía respiro hasta el día de hoy. Eres mi inspiración, mi luz. No, eres mi sol. Ella parpadeó sorprendida. El último era ciertamente nuevo. Estoy segura de que eso es lo que dijiste ese primer año hace un par de días. Se aseguró de agregar la cantidad justa de frialdad a su voz. Quería dejar en claro que esta no era como cualquier otra ocasión en la que él podía escaparse después de unas cuantas disculpas verbales. Por supuesto, sobre eso, no importa, no estamos aquí para discutir eso, interrumpió. ¿Por qué no nos sirves un poco de vino? Es una noche maravillosa y odiaría desperdiciar este vino. Escuché que las estrellas forman formas de belleza etérea en el momento adecuado de la noche. Eres mucho más hermosa que cualquier estrella. Él realmente estaba halagando mucho esta noche, pensó mientras lo observaba verter suficiente vino para casi vaciar la botella. Entonces deberíamos hacer un brindis. Me temo que no tengo sugerencias para celebrar. Cada momento que paso contigo es tan especial que no merece ningún simple gesto que pueda hacerle justicia. Está bien, ahora solo estaba siendo abiertamente pretencioso. A un nuevo comienzo. Entonces, levantó su taza para encontrarse con la de él antes de dejarla sobre la mesa de nuevo. Sin darse cuenta de su extraña declaración, Guiche bebió alegremente el vino y lo dejó con una sonrisa alegre después de que terminó. La añada era rara, pero estaba contento de haberse tomado la molestia de conseguirla. Haría todo lo que hacía ahora mucho más fácil. Bueno, no con eso hecho yo. Tropezó hacia adelante y agarró la mesa cuando un repentino calor se extendió a través de él. No fue desagradable de ninguna manera. De hecho, se sentía como si estuviera siendo elevado a las nubes con las suaves manos de los ángeles. Parpadeó y sacudió la cabeza mientras tragaba una bocanada de aire. El sentimiento de felicidad que lo rodeaba era todo lo que importaba. No le importaba nada más. No, espera, había alguien que le importaba más que nadie. Montmorency, susurró su nombre, las palabras como miel en su lengua. Él la amaba, no, estaba enamorado de ella, no, espera, eran almas gemelas. Los pensamientos sobre ella dominaban cada parte de su ser. Su familia, sus amigos e incluso coqueteos pasados. Nada de eso importaba en comparación con ella. Su belleza divina, su bondad ilimitada y su pureza intacta. Él no la merecía, pero la deseaba tan desesperadamente. Guiche, ¿estás bien? Ella preguntó con algo de cautela. Había leído sobre los efectos de las pociones de amor y nunca recordó que hubiera ningún registro de que alguna vez causaran lo que parecía dolor físico. Sí, estoy bien mientras estés aquí. Casi saltó en su asiento cuando él le acarició la cara. Montmorency, ¿te he dicho alguna vez que te amo? Ella abrió la boca para responder antes de que él la interrumpiera. No, mis declaraciones anteriores fueron meras falsedades, fabricaciones que nunca podré recuperar. Es por eso que, aquí, bajo la mirada de los votos gemelos, hago un voto solemne. Se arrodilló frente a ella, su mano derecha sosteniendo la de ella suavemente. Guiche se sintió en conflicto. Esto era exactamente lo que ella quería, pero todo provenía de esa poción. Mi corazón es tuyo, milady. Prometo defenderte como tu caballero y protector hasta que la muerte nos separe. Se llevó la mano a los labios y le dio un suave beso en los dedos. Encontró sus mejillas enrojecerse a pesar de sus mejores intentos por reprimir su sonrojo. No era nada que no hubiera hecho antes, pero de repente se sintió aún más galante sin la obvia adulación. Tus deseos son mis deseos. Si es mi vida lo que deseas, entonces te la doy con gusto porque no puedo imaginar una existencia sin ella. Tú a mi lado. Antes de que pudiera decir algo más, él se puso de pie y se acercó a ella. Te amo, le tomó la barbilla y la obligó a mirar hacia arriba. Montmorency cerró los ojos y se derritió en sus brazos mientras se besaban, sus dedos se curvaron y un gemido apenas escapó de sus labios cuando él pasó una de sus manos por su cabello. La brisa fresca de la noche envió un hormigueo a través de su columna cuando se inclinó para besarla. Esto era todo lo que ella quería. Que él se mantuviera tan fiel a ella como ella a él. Para no tener que preocuparse por tropezar con él en otro rincón oscuro mientras susurraba los halagos que le había dicho el día anterior. Quería que él atesorara los regalos y las muestras de afecto que ella pasaba haciendo noches sin dormir en lugar de dárselos a sus otros objetivos. Los sonidos del vidrio rechinando la sacaron de su ensimismamiento. Espera, Guiche, ella lo empujó mientras sus manos comenzaban a desabotonar su uniforme.
No, no así, no encima de una mesa como un par de sirvientes comunes. Se estaba reservando para el matrimonio como debería hacerlo una dama adecuada. No quiero eso todavía, no así. Volvió a mirar a la mesa e hizo una mueca al ver las copas derramadas y la botella de vino rodando por el suelo. Piso. No así, oh, pero por supuesto. Qué tonto de mí. El rostro de Guiche miró hacia abajo avergonzado. Una mujer de tu estatura no tiene lugar en una mesa. Ven, vamos a mi habitación y te mostraré las comodidades que te mereces. ¿Eh? Espera. No pudo hacer nada mientras su prometida enamorada la arrastraba escaleras abajo. Todo lo que pudo hacer fue mirar los vasos derramados antes de que él la tomara en sus brazos y corriera hacia su habitación como un loco. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Raziel parpadeó cuando vio al jefe de cocina Marteu mirando una botella de lo que supuso que era vino con total confusión. No esperaba que el hombre estuviera fuera de la cocina, aunque supuso que tenía sentido considerando que todos los estudiantes se habían ido. El estado de ánimo de su maestro había mejorado desde que Kirche se había ido, aunque deseaba poder ver a Tabitha. Finalmente había conseguido algo de humanidad y quería pagar la deuda. El rostro del hombre barbudo se iluminó con una sonrisa cuando vio al no muerto. Hola, Raziel. Ha pasado un tiempo desde que te vi. Le dio una palmada en la espalda con su mano libre, haciéndolo tropezar ligeramente hacia adelante. Nunca entendió cómo un cocinero podía volverse tan fuerte. Es bueno verte a ti también, Marteu. Raziel fingió toser mientras se frotaba la espalda. ¿Qué te pasa? ¿Me aflige? Ah, nada, solo un poco de vino que encontré en la torre. Muchos de los otros chicos y chicas regresaron a sus casas para el descanso y estoy colaborando con la limpieza. Sacudió la botella de vino. Bueno, encontré esta botella allí junto con un poco de vidrio derramado. Un par de estudiantes que se quedaron aquí deben haberse emborrachado o algo así. De todos modos, solo iba a tirarlo, pero parece demasiado valioso para tirarlo. ¿En la basura cómo es eso? Conozco mis vinos, chico, no soy el jefe de cocina de esta academia por nada. Esta es una cosecha rara, tiene que ser fermentada durante al menos 20 años, enfriada con un poco de magia de hielo y está hecha con ingredientes que solo puedes encontrar a Gaia. Quien ordenó esto debe haber estado planeando algo realmente grande. Dejó escapar un suspiro. Lástima que le prometí a la esposa en casa que dejaría de beber o lo terminaría yo mismo. Simplemente se siente como un desperdicio simplemente tirarlo. Entonces espero que encuentres la respuesta a tu dilema. Raziel se giró para irse antes de que Marteu lo agarrara del hombro de repente. Espera, ¿por qué no lo tomas? Empujó la botella en sus brazos antes de que pudiera negarse. Vamos, aprende a vivir un poco. No sé con qué te debe estar alimentando tu amo, pero te ves bastante delgado, así que no debe ser mucho. Solo queda un poco. Así que solo bébelo y saboréalo. Créeme, vinos como este son difíciles de conseguir, por lo que incluso unos pocos sorbos valen un ojo de la cara. Si te complace. Mi agradecimiento. Entonces, hizo una rápida reverencia antes de regresar a la torre donde se encontraba la habitación de Louise. Normalmente, vería al menos a algunos estudiantes pasar por la escalera, aunque la mayoría de las veces lo ignorarían o susurrarían entre ellos sobre su presencia continua y cómo su ser un familiar era una completa farsa. Mientras se acercaba a la habitación de Louise miró la botella en su mano. Dudaba que significara algo, pero Marteu insistió y pudo complacer al hombre. Se llevó la botella a los labios y casi se atragantó cuando el líquido le salpicó la garganta. Sabía algo agrio. No, más que eso, en realidad sabía algo. Bajó la botella y se limpió los leves goteos que escapaban de sus labios. Otro cambio, aunque este no era necesariamente tan malo. Abrió la puerta de su habitación compartida con un ligero sentimiento de curiosidad. ¿Dónde has estado? Saludó a Louise desde la cama. Sus ojos nunca dejaron el pequeño libro que sostenía en sus manos. Desde que regresaron de Tarbes, había pasado cada momento de su tiempo libre estudiando el libro y su contenido para entender cómo funcionaba el vacío. Dando un paseo. A un lado, Derflinger todavía estaba en su vaina, su hoja nueva y brillante escondida por el cuero desgastado. Debía haber estado durmiendo. ¿Ha habido más suerte con el libro? No pudo evitar que sus labios se arquearan un poco cuando vio a Louise usando una camisa demasiado grande. Ella los había comprado para él para que pudiera tener un poco más de variación con su guardarropa, pero no pudo evitar pensar que también lo había comprado para su propia comodidad.
Ninguno. Balanceo las piernas desde el borde de la cama, algunos acertijos que no puedo descifrar, pero nada como las instrucciones de hechizos que recibí durante tardes. Incluso traté de pensar mucho sobre lo que quería y todavía nada. Puede depender. ¿En qué estabas pensando? Lo de siempre. Poder para hacerme invencible, invisibilidad, un hechizo que apunta solo a los germanos y particularmente a ciertos pelirrojos. Se rió un poco, aunque no podía decir si lo estaba diciendo en broma o no, todavía nada. Necesito pensar en algo antes. Oye, ¿eso es vino? Se detuvo cuando vio la botella en su mano. Sí. El jefe de cocina Marteu me lo dio. Aparentemente es una especie de bebida rara. Yo diré. Las marcas en la botella son de un viñedo renombrado. Consígueme un vaso y sírveme un poco. Necesito un descanso de toda esta lectura. Mis disculpas, lo hice. Solo quedaba un poco y bebí el resto. Colocó la botella vacía en la mesa pequeña, aún así, descubrí que podía saborearlo. Parece otro cambio, aunque no lo sé. Lo que significa. Arg, maldición, hizo un lindo puchero y acercó las piernas a su pecho mientras, espera, lindamente. ¿Desde cuando pensaba que su maestro era lindo? Sacudió la cabeza e hizo una mueca. Ese era un pensamiento que no necesitaba entretener. Bueno, si eres capaz de saborear eso es realmente algo bueno. No puedo imaginar lo que debe ser vivir sin poder disfrutar de una comida decente. Suena como una pesadilla. Sus labios, suaves y del color de las cerezas rosadas. Su cabello, largo y hermoso con los colores más vibrantes, que avergonzarían incluso a una diosa. Oh, cómo le hubiera gustado pasar sus manos por él, abrazarla con la vana esperanza de que ella sintiera lo mismo que él sentía por ella. Algo estaba muy mal. Braziel, ¿pasa algo malo? Sus cejas se juntaron cuando Braziel cerró los ojos en lo que parecía ser dolor. ¿Es otro recuerdo? Vamos, tal vez deberías acostarte. Corrió hacia él y lo agarró por los hombros para estabilizarlo. Pensamientos de ella plagaron su mente. Ella estaba cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que pudiera distinguir el olor del jabón y el dulce olor de su cabello. Vamos, apóyate en mí. No quiero que te caigas, quería confesar, decir lo mismo. Palabras que quiso decir con todo su corazón. Decidiendo dar un salto de fe, la agarró por los hombros e, ignorando su mirada de asombro, dijo las 3 palabras que nunca pensó que dir. Yo, te amo. Su rostro ardía de un rojo brillante mientras forzaba a pronunciar las palabras. El rostro de Louise estaba en blanco. Abrió la boca para decir algo antes de volver a cerrarla. Esto se repitió unas cuantas veces más antes de que finalmente decidiera una reacción apropiada. ¿Qué? Capítulo 35. Amor contaminado. Las cosas habían sido bastante extrañas en los últimos días para Louise de la Valliere. De acuerdo, podía decir que las cosas habían sido extrañas durante el último mes en lugar de los últimos días. Su familiar había admitido ser un no muerto, su prometido había resultado ser un traidor, sus viejos amigos de la familia eran de hecho, como ella lo había hecho. Recientemente descubrió vampiros, y finalmente descubrió de primera mano que tenía un fragmento de la magia del vacío comandada por Alfater Brimir. Eso ni siquiera consideró la gran cantidad de eventos que cambiaron su vida que había presenciado de primera mano. La escuela había sido atacada y atraparon al mago ladrón responsable. Ella vio la muerte de la gran y noble línea Tudor junto con todos sus vasallos y súbditos leales. Había visto a los advenedizos rebeldes romper el tratado y atacar su madre patria días antes que ella. Los mejores amigos organizaron una boda, destruyó una flota entera con un solo hechizo, un evento en el que no le gustaba insistir, y finalmente fue testigo de que la princesa ascendía al rango de su majestad la reina. No hace falta decir que habían sido unas semanas agitadas. A veces todavía se despertaba por la noche, el sudor le corría por la cara y se preguntaba si todo era real. Mantuvo su correspondencia con Vixis Cat, aunque ahora lo hizo en parte por el deseo de mantenerse cuerda y serena. Ella nunca admitió nada de lo que sucedió, dudaba que incluso su amada hermana le creyera, pero necesitaba algo en lo que concentrarse y su hermana estaba actuando como su metafórica roca contra la corriente, por así decirlo. Cada carta que recibió la ayudó a fortalecerse y recordarle que su familia, o al menos Kat, todavía estaba allí. También había comenzado a intercambiar cartas con la hermana mayor Dap y la hermana mayor Amy desde que se enteró de su condición. Dado todo lo que sucedió en Albion, pensó que sería mejor consultarlos, sobre todo dada su experiencia.
Había mantenido su magia del vacío oculta de ellos por ahora, pero pensó que era justo considerando cuánto tiempo le ocultaron sus propios secretos. Tenía que mantener el origen de sus milagros cerca de su pecho hasta que estuviera segura de que era completamente seguro divulgarlo. Incluso a su familia no se le permitió saber de sus nuevas circunstancias. Sin embargo, sin tener en cuenta eso, ahora tenía que lidiar con eventos aún más extraños en los últimos 3 días. Ahora, sabía que su familiar era extraño, incluso lo aceptaba, pero incluso ella tenía sus límites. Ella había escuchado y creído sus cuentos de otro mundo, de muerte constante que variaba entre trágico y humor negro. Escuchó historias de amigos perdidos e incluso llegó a comprender el hambre que sentía por esta humanidad similar a sus hermanas mayores y su ansia de sangre. Puede haber sido una herejía, pero en este punto pensó que 1 o 2 excepciones a la regla estaban bien en el gran esquema de las cosas. Al menos parecían estar tratando de hacer el bien. No, lo que no podía imaginar era que su familiar estuviera enamorado de ella. Raziel, ¿qué estás haciendo? Llamó por lo que pareció ser la enésima vez en la última hora. Estaba acostada en su cama, sus ojos cambiando lentamente entre el libro de oraciones y su familiar paseando. Dormir todavía le había resultado algo difícil y en este punto estaba considerando gastar parte de su dinero en tónicos para dormir, aunque solo fuera para detener los gritos que la atormentaban por la noche. No era como si tuviera algo mejor en lo que gastar su dinero en este momento. En contraste con su apariencia perezosa, Raziel se paseaba de un lado a otro de la habitación, sus manos alternando entre retorcerse nerviosamente o rascarse el cabello mientras imitaba respiraciones de pánico. Él había estado así durante 3 días, rara vez salía de la habitación excepto para acompañarla a donde fuera que fuera y su exilio autoimpuesto de regreso a los fardos de heno además de evitar a esa sirvienta amiga suya, otra vez. Honestamente, comenzó a preguntarse cómo los dos podían hacerse amigos dado que él parecía evitarla cada pocas semanas sin explicación. Por supuesto, estaba el asunto de su repentina confesión de amor. Él se retractó rápidamente, por supuesto, alegando que era una breve enfermedad de la mente, y aunque ella se ofendió con la idea de que la atracción por ella fuera considerada una enfermedad mental, se sintió aliviada de que ese fuera el caso. Le caía bien, pero no podía imaginar cómo funcionaría dada su personalidad y todo el asunto de la no muerte. Eso y sería bastante escandaloso reunirse con su familiar, incluso si no fuera algún tipo de aparecido. Tratando de mantener la calma, Raziel se detuvo y colocó su cabeza contra la pared, cerrando los ojos y tratando de pensar racionalmente. 3 días de pensar sin parar en su amo y en sus diversos encantos. Como si ella fuera encantadora de alguna manera. Ella era temperamental, malcriada, de ira rápida y su comportamiento dulce y gentil. Su hermoso rostro y ese adorable puchero que hacía siempre, Louise se estremeció cuando lo escuchó golpear su cabeza contra la pared de piedra audiblemente. ¿Estás bien? Sabía que la pregunta era redundante dado su comportamiento en los últimos días, pero se sintió obligada a preguntar de todos modos. No era la primera vez que lo hacía, aunque normalmente usaba las manos o las piernas en lugar de la cabeza. Dejó escapar un suspiro de sus labios cuando la sangre comenzó a brotar de su nueva herida. No hace mucho tiempo, lo habría encontrado desconcertante, pero después de todo, le resultaba difícil cuidarse de un leve traumatismo craneal. Al menos no estaba siendo partido por la mitad. Esto no es normal, Louise, se limpió la sangre con el dorso de la mano y negó con la cabeza, los pensamientos sobre ti atormentan mi mente y no puedo dejar de pensar en ti. Día y noche acosas mis pensamientos e incluso en mis sueños apareces. Su boca se torció mientras ella miraba fijamente como si dijera no veo el problema aquí, no estás preocupada, Louise. Esto no es normal. ¿Preocupado de qué? Se sentó en su cama y bostezó, después de todo lo que me has contado sobre ti, esto parece bastante benigno considerando todas las cosas. Era demasiado lindo, maldita sea. ¿Te das cuenta de que esto no es lo más raro que te ha pasado, verdad? Primero me dices que eres un no muerto, que en la doctrina de la iglesia son cadáveres poseídos por el quiere espíritus malévolos. Luego afirmas que eres diferente y que la tierra de la que vienes está llena de no muertos que solo se vuelven locos después de una muerte constante. Sí, pero, además, interrumpió ella, comenzaste a sangrar, admitiste que te enamoraste de la madre de la reina princesa Henrietta, y hace solo unos días comenzaste a poder saborear cosas, a pesar de tus afirmaciones de que los muertos vivientes son incapaces de probar cosas.
Levantó un dedo bellamente mantenido y lo hizo girar en un círculo, por lo que sabemos, esta es solo otra fase y desaparecerá después de unos días más. No veo cuál es el problema. Pensé que estarías más preocupado por el sangrado y el sabor que por esto. Porque no estoy de acuerdo con esto. Mordió. Lo hice, me preocupo por ti, te debo mucho y daré mi vida por la tuya, pero este afecto está contaminado. Entiendo poco sobre sus orígenes y preferiría deshacerme de él como tan pronto como sea posible. Si te da igual, se limpió más sangre de la frente. La herida había dejado de sangrar ahora, no puedo enfrentar así esta ahora. Es difícil actuar normalmente. ¿Normal? Creo que lo superaste hace mucho tiempo, puso los ojos en blanco, además, dime la verdad. Le dijiste que eras un no muerto, ¿verdad? Él asintió a regañadientes, entonces dile que no tienes idea de lo que está pasando y espera que ella entienda. No tengo idea de cómo es esa sirvienta, pero parece que te cae bien y le confiaste ese secreto tuyo, así que yo no veo el problema aquí. Si comenzaras a tener sentimientos románticos por mí, ¿sería tan fácil decírselo a la reina? Preguntó de vuelta. ¿Yo? ¿Enamorarme de ti? Su rostro esculpido quedó en blanco por un momento antes de que de repente inflara sus mejillas con ternura y tratara en vano de contener la risa, girando su rostro para volverse de un adorable tono de rojo. Ajajajaja, gracias, necesitaba una buena carcajada. Tosió maravillosamente mientras su risa se apagaba. Raziel resopló molesto por la respuesta, lo siento, es solo que la idea es tan absurda. Ni siquiera puedo imaginarlo. Tampoco tengo un afecto romántico por ti, y sin embargo, aquí estamos. Se pasó la mano por la cara, la verdad es que me preocupa más lo que esto significa. ¿Las runas están ganando fuerza? Entiendo que tienen algo de control sobre mí y te permito mandarme en tiempos desesperados y, aunque no estoy totalmente de acuerdo, es un pequeño precio a pagar por escapar del horno. Pero ahora me preocupa si esto significa que tendrás el control total de mi voluntad a medida que pase el tiempo. Pensé que confiabas en mí. Ella le preguntó con una curiosidad que hizo que él la amara aún más. Sí, pero le confiarías a la reina tu vida y harías toda su voluntad. Sí. Mi vida es suya, como siempre lo ha sido tanto como su súbdito leal como su amigo. Ella respondió con una determinación que coincidía con la de los héroes. ¿Por qué no me sorprende? Frunció el ceño ligeramente. Dioses, ella fue increíble, aún así, preferiría que mi vida fuera mía en su mayor parte. Entiendo que estoy atado a ti como tu familiar, otros pueden llamarme esclavo, pero me otorgas suficiente independencia para es un problema menor. Por lo menos eres honesto conmigo a diferencia de ese bastardo de Gwendolyn. Entonces, ¿cuál es el problema? Volvió a preguntar. No voy a hacer que te sacrifiques al fuego o algo más horrible, así que ¿por qué no confías en mí para que no haga nada? Dejó el libro sobre la mesa y estiró los brazos con delicadeza mientras se ponía de pie. Tuvo que resistirse a mirarla mientras ella se dirigía a la mesa y tomaba un trago de vino que le habían traído de la cocina. Por besar esos tentadores labios habría dado cualquier cosa. ¿Hay algo que necesite para que confíes en mí? Vamos a la guerra juntos, necesitamos saber que podemos confiar nuestras vidas el uno en el otro. Deja de moverte tanto, por favor. Hace que sea difícil mantener la concentración, tuvo que apartar los ojos de sus pequeñas piernas y resistir el impulso de mirar su tentador trasero, seguramente debe haber una razón para esto. Mi amor, se mordió la lengua cuando casi admitió una vez más que la amaba. Ella ya lo sabía, pero él odiaba usar la palabra, perdió la cordura. Y pensé que tú también te preocuparías. ¿Sabes lo que soy? ¿No temes lo que podría hacerte? ¿Hacer qué exactamente? Ella le preguntó. ¿Te refieres a cuando me abrazaste y proclamaste que yo era el mejor maestro de todos los tiempos o cuando me rogaste que te frotara la cabeza mientras ronroneabas sobre lo magnífico y afortunado que eras de que yo fuera quien te convocó en lugar de cualquier otra persona? Ella no pudo evitar reprimir una risa ante el repentino sonrojo que cubrió sus mejillas. Si eso es todo de lo que tengo que preocuparme, entonces realmente no veo el problema. Eso no. He oído hablar de relaciones sexuales forzadas a aquellos que creían que su amor era correspondido. Seguramente entiendes los riesgos de tener un familiar obsesionado con lo cuyo afecto no correspondes. Confío en que no hagas eso, normalmente él habría encontrado eso conmovedor, pero la forma desdeñosa en que lo dijo hizo evidente que no lo tomó en serio, además, dudo que sepas lo que es la fornicación. En el peor de los casos, me abrazarías de nuevo y te quedarías allí de pie, luciendo estúpido como siempre lo haces.
Si eso es lo que corro peligro, entonces puedo sacrificarme por tu bien. Regresó a la cama y se sentó. Abajo una vez más. Si tuvo suerte, podría haber podido ver de nuevo su adorable rostro dormido. No creo que realmente entiendas. Los no muertos son, Brasiel, te ordeno que te arrodilles en el suelo y me llenes de cumplidos. Inmediatamente, mi maravilloso maestro, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, descubrió que su nariz estaba presionada contra el piso de su habitación mientras los elogios rápidos escapaban de su boca. ¿Qué debo describir sobre usted, maestro? Cada uno de sus rasgos es uno de belleza y gracia. Soy indigno de ser incluso tu familiar. Tu perfección avergüenza a todos los demás, e incluso las diosas palidecerían en comparación con tu sangre y condenación. Golpeó su puño contra el suelo cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Hice mi punto. Esperó hasta que él se puso de pie antes de continuar. Sea cual sea esta condición, hace que priorices mis órdenes por encima de todo lo demás. Si alguna vez haces algo que crees que podría lastimarme, puedo ordenarte que te detengas. Se acercó a él y le dio un puñetazo en el hombro suavemente y le dio una magnífica sonrisa, así que deja de preocuparte demasiado por esto. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos ahora. Primero necesito encontrar una manera para que mamá y papá me permitan para participar en esta guerra. No puedo decirles exactamente que soy el mago del vacío. Estás disfrutando esto, ¿no es así? Ella puso los ojos en blanco en respuesta, aunque la sonrisa nunca abandonó su rostro. Vi esa sonrisa satisfecha que mostraste cuando te pedí que acariciaras mi cabeza como un animal común. Bueno, no lo negaré, se encogió de hombros. Este es el único momento en el que realmente actúas como un familiar y no pasas todos los días con esa sirvienta, así que es mucho más conveniente llamarte cuando te necesito. Algo. Eso y se siente mucho más natural para un familiar pedir caricias en lugar de permiso para ir y matar orcos para poder comer sus entrañas. Sacó la lengua lindamente cuando la imagen la hizo vomitar. Esto no es una broma. Él frunció el ceño cuando ella se rió y comenzó a frotar la parte superior de su cabeza. Dioses, ella era la mejor maestra que podía pedir. Quería desesperadamente ser más, pero sabía que no era digno de su odio, detestable locura. Tenemos que encontrar una cura para esta enfermedad. Se apartó a regañadientes de sus caricias y se sentó en una silla con frustración. Si no podemos encontrar una manera de arreglar mi mente, entonces tendré que irme. Suponiendo que esta maldita locura no termine, entonces no regresaré y tendrás que regresar a Albion solo. Está bien, suspiró. Era una amenaza vacía, pero ella no quería presionarlo demasiado. Cierto, no te lo dije antes, pero en realidad pedía ayuda a la hermana mayor Dap y a la hermana mayor Amy. Los vampiros tienen magia de encanto para atraer a sus víctimas y deberían saber más sobre lo que está pasando contigo. Acordaron venir aquí hoy y ver cómo estás como un favor para mí, así que será mejor que estés agradecido. Lo hubiera hecho si no hubieran sido ellos, murmuró para sí mismo. ¿Estás seguro de que eran los únicos a los que podías preguntar? Prefiero evitar el contacto con ellos si es posible. No te diré la razón por la cual, agregó rápidamente mientras ella lo miraba con sus ojos de muñeca. Podrías ordenarme que lo haga, supongo, pero cuando esta condición pase, debes saber que nunca olvido una deuda. Bien, entonces no importa, resopló. Bueno, deberían estar aquí más tarde esta noche. No pueden moverse durante el día y preferiría no explicarle al director que están aquí, así que encuentre algo que hacer hasta entonces. Tal vez hables con esa sirvienta amiga tuya y explícale por qué la estabas evitando. Realmente no es de mi incumbencia, pero se veía bastante herida cuando la ignoraste mientras me seguías ayer. No es necesario que me lo recuerdes. Se frotó la parte posterior de la cabeza y se dejó caer ligeramente. Bien, hablaré con ella. Con suerte, entenderá que esta locura no es por mi propia voluntad. Ah, espera, voy contigo. Casi corrió a su armario y se puso el uniforme a toda prisa. Tuvo que alejarse cuando su piel blanca lechosa quedó expuesta después de que ella se quitó la ropa de dormir de su cuerpo. Todavía no le he explicado al director acerca de ir a la guerra, así que iremos después de conocer a tu amiga sirvienta. Todo el tiempo. Los niños van a inscribirse como todos los profesores varones, pero no se espera que lo hagan las niñas, así que necesito decírselo. No quiero volver aquí para descubrir que reprobé debido a ausencias injustificadas. Como desees, suspiró. A pesar de sus excusas, una parte de él sabía que ella quería verlo andar a tientas tratando de explicar sus acciones en los últimos días.
Su maravillosa maestra tenía un lado un poco sádico, al parecer, y eso hizo que la amara aún más. Por última vez, Guiche, no necesito que me des masajes. Montmorency chilló, cerrando la puerta en la cara de su prometido con un fuerte estruendo. Ignorando sus súplicas farfullantes, cerró la puerta con fuerza antes de desplomarse sobre su cama y gritar maldiciones con frustración en su almohada. Era vergonzoso que una dama noble actuara de esta manera, pero su paciencia había llegado oficialmente al límite. Una voz en la parte posterior de su cabeza insistía constantemente en que era su culpa, y por mucho que quisiera negarlo, honestamente no podía echarle toda la culpa a los pies de Guiche. Sí, estaba coqueteando con otras chicas, sí, prácticamente estaba tratando de fornicar con ellas y sí, seguía poniendo excusas en lugar de admitirlo, pero eso solo significaba que ella tenía que confrontarlo y romper el compromiso si demostraba ser demasiado infiel. Drogarlo con esta poción era el recurso de una mente débil, algo que haría un delincuente común antes que una dama de alta alcurnia. Oh, Montmorency, mi hermosa flor. Si tan solo, lanzó un hechizo de silencio a la puerta y miró hacia el techo sin comprender. 3 días de su canto sin parar, ofrecimientos, piropos, ofrecimientos y Brimir sabía que más en esa mente confusa suya. Desde la hora más oscura de la noche hasta la primera salida del sol, siempre estuvo allí. Afuera de su puerta, cualquier habitación a la que escapara, sin importar a qué hora del día o de dónde viniera, él siempre estaba esperando con otra rosa y otra cosa que decir. Estaba empezando a irritarla. ¿Ni siquiera duerme?, se preguntó en voz alta. Ella honestamente comenzó a dudar de que lo hiciera. Los círculos oscuros debajo de sus ojos aumentaban día a día y su piel se volvía cada vez más pálida con cada hora que pasaba. Sin embargo, más allá de eso, la energía en su voz era tan fuerte como cuando la vio por primera vez y su cuerpo no vaciló por más de unos segundos antes de volver a verla. Necesitaba curarlo, bien entonces. Es hora de terminar con esta farsa, se obligó a levantarse de la cama y rebuscó en sus armarios. Los ingredientes eran relativamente difíciles de conseguir, pero estaba bastante segura de que había almacenado suficientes y, de no ser así, podría intentar comprarlos con sus ahorros. Fue un poco irritante que ella tuviera que gastar dinero para arreglar esto debido a la necesidad de detener su infidelidad. Bien, aquí están, tomó diferentes frascos, aliento de salamandra cristalizado, piel de espectador, extracto de mercurio y finalmente la lágrima del espíritu del agua. Espera, ¿dónde está? Sus ojos se abrieron con pánico mientras sacudía la botella vacía. La lágrima del espíritu era el ingrediente más raro, capaz de ser tomado solo por aquellos que habían hecho un pacto con los espíritus del agua. Comprarlo ahora con Albion en guerra resultaría difícil. ¿Todavía puedo comprarlo? No, eso tomaría demasiado tiempo, se frotó la frente y suspiró irritada. Incluso si tuviera suficiente dinero para conseguir la lágrima, simplemente le llevaría demasiado tiempo hacerlo. Dados los eventos en Albion y la proximidad del lago Raptorian a los puertos, el paquete podría tardar semanas en llegar y, para ese momento, se habría vuelto loca por las payasadas de su prometido. Brimir, maldita sea todo, se derrumbó en su cama y miró hacia el techo de nuevo. ¿Por qué lo intentó? Entonces, ¿estabas diciendo, Braziel? Hablar con Siesta no había ido exactamente como esperaba. Comenzó muy bien al principio. Primero había actuado dolida porque él la había ignorado, pero después de un tiempo el estado de ánimo había vuelto a la recuperación de Tarbes y finalmente encontraron puntos en común con los planes para su restauración y toda la tensión se olvidó. Incluso había conseguido su acuerdo para llevarlo allí una vez que ambos tuvieran suficiente tiempo libre. Estaba seguro de que a Louise no le importaría. Desafortunadamente, las cosas habían tomado un giro bastante amargo una vez que vio el cuerpo prístino de su maestro sentado contra un árbol. A instancias de él, ella se había cuidado de sentarse a una distancia considerable para poder observar su intento de restauración sin interferir. Cuando volvió a verla después de una hora de hablar con Siesta, fue como si se hubiera liberado de un peso y ahora estaba en el paraíso. Las manos delgadas de Louise dieron vuelta en la página del libro suavemente, el viento soplando sobre su vibrante cabello rosado. Su rostro, tan hermoso como una muñeca, se contrajo con molestia apenas perceptible mientras pronunciaba palabras que él no podía entender. A pesar de que su expresión era de molestia, no pudo evitar pensar en lo linda que parecía cuando su rostro se enrojeció con una leve irritación. Lo que daría por tomar sus pequeñas manos entre las suyas, susurrarle dulces palabras al oído y sostenerla cerca de él mientras se dormían.
Después de otra ronda de murmullos, dobló el libro con gracia en su regazo y lo miró antes de hacerle un leve gesto para que se acercara. Ella había dicho algo, aunque él no sabía qué era. Oh, fue tan tonto por no prestar atención. Quizás fue una declaración de afecto. Pero no, eso hubiera sido una tontería. La belleza de su amo no conocía fronteras y nunca se conformaría con algo como él cuando dudaba que tuviera príncipes que rogaban por su mano y las más mínimas atenciones. Él se habría contentado con servir como su devoto sirviente por toda la eternidad. Si realmente hubiera estado prestando atención, se habría dado cuenta de que ella lo estaba instando a que prestara atención y que si ésta estaba empezando a sospechar de sus constantes miradas. Yo, puedo explicarlo, respondió lentamente, estremeciéndose ante la ira apenas velada escondida detrás de la sonrisa de la sirvienta. Cuando el impulso se volvió demasiado, él simplemente se alejó en medio de sus confesiones sobre querer abrir su propia bodega con su persona especial. Si bien le hubiera gustado discutir quién era su persona especial para hacerse amigo de ellos, estaba consumido por la repentina necesidad de ganar la atención de su amo. Y así, sin más comentarios, fue hacia su amo, colocó su cabeza en su regazo y casi le suplicó afecto. Que es donde la conversación había terminado y cualquier posibilidad de reconciliación terminó sin piedad y sin dudarlo. No hay necesidad de una explicación, estoy muy feliz por ti. Su maestro también parecía inseguro ahora que alguien más que ellos dos se había dado cuenta de su asunto. Ella no tuvo ningún problema en burlarse de él sobre esto en privado, pero no podía permitirse los rumores de que en realidad estaba en una relación con su familiar, la señora Bayer es tu maestra, por lo que es lógico que obtengas sentimientos por ella. Su expresión parecía como si hubiera tragado algo agrio. No como su maestro que se veía encantador sin importar qué. Yo, puedo asegurarles que no tengo sentimientos románticos por Louise. Nuestra relación es la de un maestro y un familiar. Ese sí, es exactamente como él dice. Louise agregó rápidamente. Hemos pasado por muchas cosas juntos, pero no podría tener sentimientos de amor por él. Quiero decir, ¿sabes quién es, sí? No funcionaría sin importar nada. Eso sería mucho más convincente si ella no te estuviera acariciando ahora mismo. Si esta gritó de vuelta, su cara roja. Tanto Louise como la Ciel miraron hacia otro lado, aunque la mano de Louise nunca dejó de acariciar su cabello. Mira, si se gustan, está bien. Solo, por favor, no me mientas cuando eres tan obvio el uno con el otro. Si debes escóndelo y luego hazlo sin ser tan acaramelado en público. Nosotros no estamos siendo cariñosos. Louise negó con fervor con la intensidad de 1000 soles. Incluso cuando ella lo estaba rechazando, su afecto por ella creció. Tienes su cabeza en tu regazo. Si hubiera estado tranquila, se habría dado cuenta de que le estaba respondiendo a un noble e inmediatamente se disculpó. Sin embargo, tal como estaba ahora, se contentó con simplemente irse con algunas palabras de despedida. Está bien, no es asunto mío de todos modos. Su expresión no coincidía con sus palabras. Puedes enamorarte de quien sea que ambos, por favor. Vive bien y ten una vida feliz. Ese sí está. Espera, antes de que pudiera pronunciar otra explicación, la sirvienta de apoyo se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Raziel la vio irse antes de colocar sus brazos debajo de su cabeza y gemir. Louise se preguntó cuán fuerte debe haber sido este encantamiento si incluso ahora se negaba a levantarse e ir tras su amigo. Tenía la impresión de que tenían sentimientos especiales el uno con el otro dada la cantidad de tiempo que pasaban en compañía del otro. ¿Estás bien?, preguntó después de 1 minuto o 2 de incómodo silencio. Sacudió la cabeza de un lado a otro, con la cara todavía firmemente presionada hacia abajo para que ella no pudiera distinguir su expresión. Si acaricio tu cabeza, ¿te hará sentir mejor? Esta vez asintió. Louise suspiró y comenzó a acariciarle la cabeza. Odiaba que lo hiciera sentir feliz por dentro ser acariciado por el mejor amo en todo el mundo. Mi querido Montmorency, ¿por qué me rechazas? Guiche gritó melodramáticamente. Él no lo entendió. Le había dado a su dulce flor cualquier cumplido que se le hubiera ocurrido, le cantó serenatas, esperó su mano y su comida y siempre estuvo a su lado a pesar de sus tímidas afirmaciones de que no necesitaba que la acompañara a los baños. Si bien le hubiera encantado verla entera en la gloria de su forma trascendente, no lo hizo por lujuria o algo tan bajo. Una diosa como ella merecía ser atendida de pies y manos como era su derecho. Montmorency, ¿qué debo hacer para demostrar que soy digno de ti?, suplicó a su diosa.
Una vez más, ella no se dignó dignificar su yo indigno con una respuesta. Por supuesto, estaba en su derecho. Era un perro, un gusano que esperaba ganarse el afecto de alguien infinitamente mejor que él. Oh, ¿cómo no había visto su verdadera belleza cuando tuvo la oportunidad? Ahora estaba reducido a arrastrarse como un perro. Por favor, sé que cometí un error. Déjame compensarte. En este punto, el encantamiento del silencio había seguido su curso, pero ella aún había optado por permanecer callada con la vana esperanza de que si lo hacía, él se rendiría y regresaría para darle un poco de paz y tranquilidad. Pero no, nunca se rendiría. Había cometido el grave pecado de no entregarse en cuerpo y alma a ella y nunca volvería a repetir ese error. No, debo ignorar la fatiga. Si no puedo ignorar la debilidad de la carne, no puedo esperar encontrarme digno de ella. Anunció al mundo. Con mayor fervor, llamó a la puerta una vez más. Montmorency, nunca me rendiré. Probaré que soy digno de ti. Por favor, abre la puerta para que pueda probar que mi amor por ti es real. Haré cualquier cosa. Dentro de la habitación, Montmorency se metió debajo de las almohadas y trató de mantener la calma. Ella ya había tratado de hacer que se fuera antes y todo lo que logró fue convencerlo de que estaba probando su determinación por ella. Horas y horas lo había escuchado proclamar su amor eterno por ella y a veces se había vuelto más que un poco desconcertante. Él había proclamado que mataría a su propia familia y a cualquiera que ella deseara mientras ella se lo pidiera. Afuera, Guiche se volvió más desesperado. Ella no había respondido en absoluto. ¿Y si se hubiera lastimado? Quizás rivales celosos habían enviado asesinos por ella. Por supuesto, cualquier asesino estaría encantado con su belleza que la tomaría para sí mismo. Él no podía permitirse el lujo de perderla. Sintió que su respiración se aceleraba mientras un calor se extendía por todo su cuerpo. No pudo soportarlo. Si alguien iba a arrebatársela, preferiría que ambos murieran. Necesitaba verla. Con un hábil movimiento de su mano, lanzó un hechizo de contrabloqueo y entró en la habitación en silencio antes de cerrar la puerta detrás de él. Todavía estaba descansando debajo de las almohadas y las mantas y todavía no se había dado cuenta de su presencia. Incluso cubierta como estaba con solo rastros de su cabello sobresaliendo, avergonzó incluso a las pinturas más majestuosas. Quería tocarla, sostenerla en sus brazos y nunca soltarla. Incluso si estaba siendo egoísta, no pudo resistir la idea de su unión. Montmorency gritó como si estuviera en trance. Guiche. Se levantó bruscamente y casi se cae de la cama. ¿Qué estaba haciendo adentro? Él fuera de aquí. Ella siseó, moviendo los brazos dramáticamente para probar su punto. Pero no podía concentrarse en sus órdenes, todo lo que podía prestar atención era cómo el rojo en sus mejillas la hacía aún más deslumbrante. Él torció la ropa, exponiendo la piel de su estómago y muslos, prácticamente lo estaba invitando. Yo no puedo hacer eso, Montmorency, ¿qué quieres decir? Me amas, ¿verdad? Así que escucha mis órdenes y sal de aquí. Yo necesito pensar, ¿cómo podría obtener la lágrima del espíritu? Su familia ya no estaba en buenos términos con los espíritus, por lo que necesitaba encontrar una manera de obtener una lágrima de otras fuentes. Hasta entonces, era mejor que se mantuviera alejada de Guiche por el momento y viceversa para no comenzar ningún incidente adverso. Es porque te amo que no puedo irme. Él gritó y, ignorando su grito de sorpresa, la empujó hacia la cama. Todos mis pensamientos despiertos están llenos de tu belleza y sé que quizás nunca me perdones, pero no puedo contenerme. Te amo. Te adoro. No, somos almas gemelas unidas por el amor y el destino. No puedo imaginar la vida sin ti a mi lado. No, espera, sus palabras murieron en su boca cuando la besaron con fuerza. Su mente se quedó en blanco por un momento antes de sentirlo desabrochando su uniforme. No, espera, Guiche, no así. Intentó agarrar su varita hasta que se dio cuenta de que la había dejado en la mesa de la comida. Yo dije que detuvieras. Ella trató de apartarlo esta vez, las lágrimas corrían por su rostro, pero a pesar de su fatiga logró sujetarla. Ah, mi querido Montmorency. Él la besó de nuevo, y sus lágrimas continuaron fluyendo. Ya no le importaba. Debía de ser tímida, eso era todo. Cuando consumaran su unión ella lo entendería y vivirían una vida feliz juntos, y si no entonces él saltaría desde la torre más alta a su muerte. No valía la pena vivir la vida sin su amor. Sus luchas no fueron escuchadas mientras él profundizaba el beso, sus manos acariciaban sus pechos con fuerza mientras su miembro se erguía más.
Quería tomar todo de ella, probar de una vez por todas que lo amaba. Todo lo que podía hacer era tratar de gritar en vano. Daphne y Amethyst llegaron no mucho después del desastroso encuentro con Siesta. O más bien, ya habían estado allí cuando regresaron de su habitación. La reunión con el director tomó un poco más de lo esperado. Su maestro, que avergonzó incluso a la realeza con su incandescencia, tuvo que elegir sus palabras con cuidado para evitar mencionar su magia del vacío al hechicero marchito, aunque la leve sonrisa que escondió debajo de su barba lo hizo preguntarse si no sabía algo de antemano. Independientemente de eso, oficialmente tenía el permiso de la escuela para ir a la guerra. Y dado el leve temblor de las manos de su maravillosa amante en el camino de regreso, no podía decir si estaba aliviada o incluso más asustada que antes. Los saludos fueron breves y directos. Bueno, tan corto y directo como su maestro podía permitirse ser. Hubo algunos abrazos, principalmente a Daphne, mientras que Amethyst optó por mantener una distancia respetuosa y hacer una reverencia. Después de un resumen rápido de la situación, Amethyst había accedido a comprobarlo. No siento que ninguna magia lo esté afectando. Amethyst se inclinó más cerca y él retrocedió por instinto. Sintió su magia tratando de arañar su mente, pero en comparación con su amor por Louise era de poca competencia. Espera, no, me retracto. Hay un pequeño rastro de magia que lo cubre, pero no es lo que estás buscando. Para. Si tuviera que adivinar que eso es probablemente lo que le permite lucir normal. Lo vi antes en Kari, un viejo enemigo que teníamos. ¿Qué observador? Frunció el ceño, sin importar si esto es magia o no, necesito encontrar el origen de este afecto anormal. Tengo poca experiencia en el amor, pero incluso yo sé que no debería aparecer de esta manera. Por mis observaciones, es similar a la magia que confundió la mente de Guiche cuando nos conociste. Afecto forzado, una mente inclinada contra su voluntad a la hueca lealtad contra otro. No tienes que decirlo así, dijo Daphne desde la cama, pero Amethyst tiene razón. No puedo sentir ninguna magia aparte de esa piel que llevas puesta. Déjame pensar. Se puso de pie y se llevó una mano a la barbilla. ¿Ha pasado algo en los últimos días? ¿Algo que podría haberte forzado a esta pequeña revelación? Escuché que Saxegota era difícil y se dice que el amor florece cuando ambos se enfrentan a la muerte. Si es así, habría tenido estas inclinaciones desde el ataque a la escuela, replicó. Esto no es afecto romántico. Algo lo está causando, y Louise y yo debemos encontrar la fuente antes de que empeore. De todos modos, ya he experimentado la muerte y soy muy consciente de que no provoca sentimientos de cariño. Por supuesto, hay otra solución, interrumpió Amethyst. Si esta afectación no se debe a la magia, entonces tal vez alguna otra sustancia está afectando tu cuerpo. Si ese es el caso, entonces estaría en la sangre. Una muestra de sangre debería ser suficiente para que determinemos si alguna sustancia extraña está afectando su cuerpo. No tengo ningún deseo de ser tratado como un lechón, frunció el ceño. No son así. Louise habló esta vez. La hermana mayor Amy y la hermana mayor Dab son agradables. Madre y padre confiaron en ellos para que nos cuidaran cuando se fueran por negocios para que no te lastimaran. Tu sangre no sabe como la de un recién nacido, respondió Raziel. Louise parecía confundida mientras que Daphne miró hacia abajo y se sonrojó. Sea cual sea mi sangre, parece alimentar su hambre más que la de un humano promedio. Preferiría no arriesgarme a lesionarme nuevamente si es posible, ya que el proceso es desagradable, como Lady Amethyst puede atestiguar. Sus ojos parpadearon hacia ella, aunque a diferencia de su hermana, ella no mostró signos de vergüenza. La alimentación directa no es necesaria, respondió Amethyst con un ligero toque de molestia. Todo lo que necesito es una muestra de sangre. Haz un pequeño corte y sangra en un pañuelo y debe permanecer lo suficientemente fresco durante unos minutos para que pueda determinar qué es exactamente lo que te está afectando. Mucho más razonable entonces. Tomando prestado un pañuelo del tocador de Louise, tomó el cuchillo de servir de la mesita y lo presionó contra su pulgar. Mientras observaba el líquido carmesí fluir, sintió un presentimiento. Solo en mi imaginación, colocó el apéndice contra la tela blanca que tiñeba el accesorio del ojo. Amethyst aceptó el pañuelo y olió la sangre. Era mucho más agradable en comparación con la sangre normal, aunque menos para ella en comparación con su hermana. A un lado, podía ver a Daphne inquieta en su lugar y tomando respiraciones profundas para calmarse. Necesitaban hacer esto rápido. Tu sangre está mezclada con algo, eso está claro. Una poción de algún tipo. ¿Una poción? ¿Algún veneno de Tarbes entonces?
aunque no podía imaginar cómo o por qué alguien lo pondría con un veneno que indujera afecto. No, lo dudo, lamió la minúscula salpicadura de sangre y sonrió levemente ante el dulce sabor. Fue bueno que hubiera aprendido a controlarse hace mucho tiempo. Esto es, una poción de amor, si la estoy saboreando correctamente. Le dio otro lametón. Sí, estoy segura de que lo es. Funciona como un afrodisíaco también. Es como una capa de perfume. Sutil, casi imposible de rastrear, pero hay suficiente que todavía puedo sentirlo. ¿Bebiste algo? Pociones como esta rara vez se ingieren sin estar ligadas a algo. No, yo no, sus ojos se abrieron como platos. Hace 3 días, cuando descubrió que podía saborear. Vino, agrio pero con un regusto sutil, ese vino. ¿Qué estás? Oh. La boca de Louise se abrió y jadeó, ¿te refieres a esa rara cosecha que trajiste? Él asintió, bueno, el momento encaja. Hiciste esa pequeña confesión tuya después de beberlo. Aún así, eso no responde de dónde vino. ¿Quién se tomaría la molestia de combinar un vino perfectamente bueno con un afrodisíaco? ¿Afrodisíaco? Preguntó de vuelta. Oh, eso. Se sonrojó y sacudió la cabeza, no importa eso. Solo digamos que tienes suerte de que no te afecte, porque si hubieras hecho algo malo, bueno, digamos que es bueno que no lo hayas hecho, tosió con torpeza, de todos modos, si te afectó una poción de amor, entonces la cura también debería funcionar para ti. Todo lo que tenemos que hacer es comprar una y, no, espera, eso tomaría demasiado tiempo con la guerra en Albion. Hermana mayor Amy, ¿puedes hacer algo? Le preguntó al vampiro. Hemos hecho todo lo posible, Louise, respondió Amethyst, ya está afectando su mente, así que necesitas el curativo para contrarrestarlo. También podemos intentar drenarlo por completo, pero dudo que sea una buena idea. Demasiados riesgos involucrados y el dolor por sí solo afectaría adversamente su mente. Es mejor si vas con un maestro de pociones y le pides que elabore un antídoto. ¿Conoces a alguien? Sí, pero prefiero no pedirle un favor, suspiró Louise, gracias a los dos por su ayuda. Lo siento si los molesté pidiéndoles que vinieran aquí. No fue un problema, Louise, Amethyst le dio una sonrisa suave, nuestro nuevo capataz se muestra reacio con las tareas en este momento y esperábamos una excusa para irnos. Desde tardes, su estado de ánimo se ha vuelto mucho más desagradable. Tú. Creo que estaría feliz con la victoria de Tristan. Además, sonrió, Daphne quería verte. Ha estado preocupada desde lo que pasó con la pelea. Solo asegúrate de mantenerte a salvo, ¿de acuerdo? Daphne dijo con su propia sonrisa. A Karin le daría un ataque si alguna vez descubriera que te pusiste en peligro de esa manera. Dejó escapar un suspiro cansado, aún así, es mejor que encuentre una cura lo antes posible. A medida que pasan los días, la obsesión aumenta y el receptor comienza a perder el control de sus inhibiciones. Mientras que el señor Raziel parece resistirse al cambio, es mejor no correr el riesgo. Bueno, gracias a los dos, pero estoy bien, sonrió y se inclinó ante la pareja. No podía decirles que iba a la guerra, voy a ir a ver a Montmorency. Tal vez ella pueda encontrar y así, con un adiós relativamente rápido, honestamente comenzaba a preguntarse cuál era el sentido de todos los abrazos, los dos vampiros se fueron y la pareja se dirigió a la habitación de Montmorency. Si bien los dos nunca se llevaron bien, los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas y, si llegaba el momento de empujar, el tintineo de la moneda sería suficiente para convencer al noble de bajo rango. Dadas las circunstancias de su familia, Louise pensó que no sería demasiado orgullosa para aceptar dinero. ¿Estará de acuerdo con una cura, Louise? Se abstuvo de mirarla. Si lo hubiera hecho, podría haberse enamorado de ella de nuevo. Posiblemente. No somos exactamente amigos, pero ella debería. Espera, ¿escuchaste eso? A medida que se acercaban a la puerta del mago de agua, se dieron cuenta de los sonidos de lucha y gritos ahogados que provenían del interior. Raziel miró alrededor del pasillo con cautela. No había nadie más aquí debido a visitar a su familia, así que Montmorency debería haber estado solo dentro de su habitación. Louise, antes de que pudiera terminar su sugerencia, Louise abrió la puerta con fuerza y corrió hacia la habitación. A regañadientes también lo siguió adentro. Tuvo dificultades para procesar lo que estaba viendo en su interior. Guiche sujetaba a su prometida por los brazos, besándola con fuerza mientras las lágrimas corrían por su rostro.
Sus atuendos dejaban mucho que desear. El uniforme de Montmorency tenía rasgaduras al azar y su falda parecía estar a punto de desmoronarse por completo. Del mismo modo, la ropa de Guiche había sido arrojada al azar con su camisa con volantes tirada en el suelo y sus pantalones a la mitad de sus piernas. Parecían estar en medio de una relación sexual, aunque a él no le importaba mucho lo que estaban haciendo. Todo en lo que podía pensar era en lo linda que se veía Louise con la boca abierta. ¿Qué está pasando aquí? Finalmente logró hablar. De inmediato Guiche los miró con los ojos muy abiertos como si acabara de notar su presencia ahora. Aunque no tenía ni idea de cómo echaba de menos la imponente presencia de su maestro. La sorpresa fue suficiente para que la niña traumatizada empujara a su prometido y se precipitara al otro lado de la cama. Louise. Ayúdame. Está loco. Señaló a Guiche, con el aliento demacrado mientras intentaba en vano cubrir el pecho y entre los muslos. ¿Loco? Montmorency, mi amor, simplemente quería mostrarte cuánto te amo. Intentó saltar hacia adelante para abrazarla y ella se cayó de la cama con un grito de pánico. Guiche golpeó contra el poste de la cama con un golpe audible y la sangre brotó de su nariz como un geyser, pero lo ignoró mientras seguía sonriendo y abrazando a la asustada niña una vez más. Raziel, détenlo. Luisa ordenó. No tenía idea de por qué le importaba, pero obedeció. El no muerto enamorado agarró al adolescente sangrante y tiró de él bruscamente por el cuello. Guiche se atragantó brevemente con el latigazo repentino antes de que Raziel le diera un puñetazo en las mejillas ensangrentadas con la fuerza suficiente para hacerle perder el conocimiento. Sangre, le estrechó la mano con disgusto. Por lo general, no le importaba, pero no quería quedar mal frente a su amado maestro. Montmorency, ¿estás bien? Su maestro fue amable como siempre. La vio arrodillarse junto a la niña traumatizada e inspeccionarla en busca de heridas. Al no ver signos de sangre entre sus piernas, Louise dejó escapar un suspiro de alivio y sonrió. Está bien, él no es. Montmorency interrumpió con un grito agudo. Dioses, ella sonaba como una arpía en comparación con las seductoras llamadas de su amo. Él trató de, envolvió a la niña más pequeña en un abrazo y lloró una vez más. Abrumada por la repentina cercanía, Louise no pudo hacer nada más que palmear a la otra chica en la espalda con torpeza mientras las lágrimas comenzaban a manchar su uniforme. Honestamente, no tenía idea de cómo lidiar con esto. No supo cuánto tiempo se quedaron allí, Montmorency llorando en su pecho mientras Raziel solo los observaba en silencio como un halcón. Eventualmente, Montmorency logró calmarse y separarse de la niña más pequeña con un murmullo lo siento. Asintiendo, Louise le ordenó salir de la habitación y llevarse a Guiche con él por el momento. Necesitaba encontrar una manera de calmar a Montmorency. Calmar a la chica había tomado la mayor parte de una media hora, aunque decir que ella había calmado habría sido una sobreestimación. En su mayor parte, solo escuchaba su divagación incoherentemente mientras asentía ocasionalmente para mostrar que todavía estaba prestando atención. Si bien simpatizaba con la otra chica dada su confirmación de que Guiche la agredió sexualmente, no tenía idea de qué decir en estas situaciones. Había lidiado con un trauma en los últimos días, pero cuidar de otros que sufrían lo mismo era un intento agotador. Frente a ella, Raziel estaba sentado junto a Guiche atado. Montmorency le había dado un somnífero para que no se despertara por un tiempo, pero no quería correr el riesgo de que la atacara de nuevo, así que ordenó que Raziel lo atara en caso de que despertara. No necesitaban que se repitiera el incidente. Espera, ¿así que usaste una poción de amor? Louise preguntó cuando Montmorency finalmente se detuvo para tomar un trago de vino. Ella asintió con solo un poco de vacilación, tratando de quitarse el enrojecimiento de los ojos. Honestamente, ya no le importaba si Louise sabía. Había ido más allá del punto de preocuparse por ser descubierta a pesar de su ilegalidad. Ya no sería capaz de borrar el recuerdo de su prometido obligándola a bajar. Yo no estaba pensando, frunció los labios, pensé que eso lo haría más leal, que no sería tan malo, apretó los puños, no me di cuenta de que se volvería más potente cuanto más tiempo lo ingiera. Pensé que simplemente dejaría de coquetear y que valía la pena el riesgo, fui un tonto. Louise frunció el ceño. Tenía que decir algo, mira, no es tú, entonces es tu culpa. Se encogió cuando la atención de Montmorency se centró en su familiar. Le diste la poción y ahora actúas sorprendida cuando hizo efecto. Las acciones tienen consecuencias, incluso un niño lo sabe, pudo notar de inmediato. El disgusto en su voz.
Intentó decir algo antes de que se convirtiera en una discusión, pero Momorenki se le adelantó. No quiero escuchar eso de alguien que come cadáveres. Ella se puso de pie y lo miró fijamente y él le devolvió el favor con sus propios ojos entrecerrados. ¿Crees que no sé que me equivoqué? Sé que cometí un error y voy a arreglarlo. Y aún así lloras y te haces la víctima, escupió, no eres inocente en esto y si alguien forzó la situación eres tú mismo. Le dijiste a la querida Louise que casi te violan, pero Guiche es el que fue violado. Aquí. Su mente fue torcida contra su voluntad por tu veneno. Oh, y supongo que Guiche es completamente inocente, ¿verdad? Ella se rió amargamente, no tengo miedo de admitir que me equivoqué, pero él forzó mi mano. No te das cuenta de lo lejos que estaba llegando con esas conquistas suyas. Estaba yendo demasiado lejos y tuve que reinar. Ellen. No lo hiciste, eso es suficiente. Louise interrumpió, no somos ella para discutir sobre quién tiene razón o no. Momorenki cometió un error, pero Guiche no es impecable y discutir no nos ayuda a ninguno de nosotros, suspiró. Mira, Momorenki, la razón por la que vinimos aquí fue porque Raziel también se vio afectado por una poción de amor. Si tuviera que adivinar, es porque Raziel terminó con el vino que dejaste atrás. De cualquier manera, necesitamos una cura. Tenía una poción de amor. Oh, supongo que eso explica el nombre de querida Louise, sacudió la cabeza. Bueno, no tienes suerte. Tengo todos los ingredientes aquí, pero la base mágica es rara y vas a tener que esperar semanas antes de que llegue la entrega. A menos que creas que puedes luchar contra un espíritu del agua por ti mismo y cortarle un poco, no tenemos suerte, frunció el ceño, y créeme, quiero esto curó más que cualquiera de ustedes. Las semanas son demasiado largas, Raziel se cruzó de brazos. Incluso ahora siento que los efectos del veneno son cada vez más fuertes. No quiero arriesgarme a que Louise caiga presa de la misma locura que consumió a Guiche. Necesitamos ese ingrediente y lo vamos a conseguir. Él. ¿No escuchaste lo que dije? Ella espetó irritada. Albion se está preparando para la guerra, no podemos comprarlo exactamente ahora que están en conflicto con Tristan. Podríamos intentarlo en el mercado negro, pero no tengo idea de quién tendría acceso a eso, así que tampoco voy con eso. ¿Por qué no pruebas esa sustancia oscura que siempre usas? Sugirió Luisa. Ya lo intenté cuando nos expulsaste a mí y a Guiche de esta habitación. No hizo nada, chasqueó la lengua. Normalmente no, otros como yo no nos vemos afectados por esta toxina, por lo que tiene poco efecto. O tal vez esta locura. No se considera el veneno que es y, por lo tanto, no se cura como lo hace con cualquier otro veneno. Sin embargo, la cura es necesaria tanto para Guiche como para mí. Merde, murmuró Louise. No entendió la palabra aunque asumió que era una maldición de algún tipo, en cuyo caso tendría que estar de acuerdo. Mira, lamento que ambos se involucraran, pero no hay nada que podamos hacer. Mi familia solía tener un pacto con los espíritus del agua, pero hicimos algo para ganarnos su ira y ahora es muy poco probable que nos den una lágrima. Gratis en el mejor de los casos tendremos que hacer un trato, y dado que los espíritus no tienen concepto del tiempo, es posible que nos obliguen a realizar pruebas que podrían llevar años completar y, en ese caso, sería más rápido esperar una entrega. Nos vamos, dijo Raziel, necesitamos ver si existe la posibilidad de obtener este ingrediente antes a menos que desees lidiar con la locura de Guiche durante semanas. Tienes razón, concedió. El lugar más cercano que alberga a los espíritus del agua es el lago Rautorian, y eso debería tomar al menos unas pocas horas a caballo. Solo dame un par de horas para empacar mis cosas y podemos irnos. Con suerte, deberíamos llegar mañana al mediodía y podemos comenzar nuestra tarea. Ojalá nos den una rápida para que podamos obtener el desgarro fácilmente. Bien, eso también funciona para nosotros, Louise asintió. Vamos, Raziel. Debemos prepararnos también. Cualquier cosa que desee, señora. Raziel se mordió el labio ante la respuesta servil y resistió el impulso de abrazarla una vez más. Dioses, ¿por qué era tan pequeña y abrazable? Sabía que era una reacción inducida, pero partes de su mente lo engañaron para que pensara que era real. ¿Estás bien? Dijiste que estaba empeorando, trató de sostener su hombro, pero él logró obligarse a sí mismo a alejarse de ella. Era un modelo de amabilidad, preocupándose por su indigna mascota. Estoy preocupado. Soy un no muerto, por lo que es lógico que no me influyan para agredirte sexualmente, pero es demasiado arriesgado. Necesitamos esta cura antes de que mi condición empeore y haga algo de lo que me arrepienta. Y.
Espero que Guiche esté bien. Monmorenki se llevó la peor parte, ella ignoró deliberadamente que él puso los ojos en blanco. Mira, ella no es inocente, pero debes admitir que no se merece lo que podría haberle pasado. Guiche estaba actuando como un bastardo estos últimos días. Cualquiera estaría molesto. Yo, no puedo discutir, tiene razón, honorable señora, no se atrevió a disputarla. Ella tenía razón. Ella siempre tenía razón. Espera, antes de que te vayas, me gustaría pedir que dejes tu me gusta, te suscribas y dejes un comentario para que el algoritmo de YouTube recomiende más mis videos y más gente nos conozca. Porque ya saben qué pasará si no lo hacen, este pequeño amigo peludo los visitará por la noche, y no creo que les guste, así que suscríbete. Ahora sin nada más que decir, nos vemos hasta la siguiente, ángeles caídos. Adiós.